Vamos a continuar con nuestros estudios sobre el conocimiento de sí mismo. Y nos habíamos quedado la clase pasada al final del primer capítulo. Recapitulando un poco, bueno, había sentado además de las bases de lo que es el ocultismo en la primera parte de todo esto, había sentado con ese gráfico que vimos dentro de las páginas del capítulo número 1, varias premisas acerca de la energía del logos que descendía y que formaba los planos y que también animaba las formas y que había que hacer la diferencia entre lo que era la vida y la forma. Y que el ser humano iba avanzando, ¿verdad? Porque es parte de esas formas que van evolucionando por la teoría, quizás podríamos decir darwiniana, de la evolución, pero que la vida era la que iba expresándose cada vez más a partir de dichas formas. Así tenemos que en el reino mineral las formas son bastante grandes, extensas, pero la vida no puede percibir mucho del exterior, mucho de las experiencias, ni puede expresarse mucho tampoco. Tiene que pasar a una vida donde sea más sensible para poder seguir evolucionando, o mejor dicho, a una forma que sea más sensible, como la forma del vegetal, y así del vegetal al animal y del animal al ser humano. De tal manera de que con este paso pues puedas expresar más su vida interior, su vida verdadera, o sea, su yo interior. Hoy vamos a empezar a ver en el capítulo número 2, que se titula La constitución total del hombre, o sea, hablaremos de todos los cuerpos del hombre, los 7 cuerpos del hombre. Vamos a ver un poquito más en qué consiste la vida moviéndose desde dentro hacia afuera a través de esta forma que se llama ser humano. Dice así: después de demostrar qué es el ocultismo verdadero, podemos ahora tratar brevemente algunos de los hechos que han sido descubiertos por los ocultistas relativos a la constitución interna del hombre. Estos hechos son el resultado de los descubrimientos realizados por un gran número de investigadores que han sido capaces de desarrollar sus facultades más sutiles y de examinar los fenómenos de los planos internos de una manera perfectamente científica. O sea, ¿cuáles son sus facultades más sensibles? Pues las facultades que están más allá de los sentidos básicos de percepción. He dicho sentidos básicos porque el ser humano tiene otros sentidos de percepción que no son los básicos, que son vista, oído, gusto, tacto y olfato, sino que tiene otros más para los cuales está programado percibir a través de ellos, pero que todavía no están activados. Cada ser humano puede activarlos andando el tiempo si es menester en su plan divino que eso sea así, activado. ¿De acuerdo? Así que tenemos que hoy en día, en este reino humano en el cual nosotros nos desenvolvemos, hay individuos que tienen activadas esas facultades sensibles que dice aquí y pueden dar a través del método científico mucha información valiosa respecto de la constitución oculta del ser humano. En realidad, continúa diciendo, para un número de adeptos adelantado, estas cosas, al corresponder a los planos más sutiles, son cuestión de una experiencia o de experiencia directa, de la misma manera que los fenómenos de la vida física lo son para el hombre corriente que vive en su cuerpo físico. En el capítulo precedente ya se ha puntualizado que el hombre tiene una constitución muy compleja y que funciona en diversos vehículos de conciencia. La conciencia del hombre tiene sus raíces y es parte de la conciencia del logos de nuestro sistema solar en el plano más superior. Como vimos la lámina de la presencia, ¿verdad? Al describir que la presencia tiene un rayo de luz que desciende hacia su cabeza y de su cabeza y corazón hacia nosotros. Y dice aquí que desciende peldaño a peldaño hacia abajo, hacia el plano físico que está ubicado, por así decirlo, en la periferia de la conciencia divina. La periferia significa la parte más externa, la más lejana, ¿no? Por eso ese gráfico que veíamos en la clase anterior, que está insertado en el libro, que se ve como un centro del cual, ¿verdad?, se ven medios círculos hasta llegar al último, y allí estaba ubicado el cuerpo físico, más o menos en la periferia, en la parte más externa de dicho recorrido de la divinidad. En el plano del sistema solar, o mejor dicho, en cada uno de ellos, esta unidad de conciencia individualizada se abastece de materia perteneciente al plano y gradualmente prepara un vehículo a través del cual pueda actuar en ese plano con una eficacia siempre en aumento. Tomemos para nuestro estudio una de las unidades o de esas unidades de conciencia y observemos de una manera amplia y generalizada unos cuantos hechos relativos a los vehículos correspondientes y a su relación de uno con otro. El primer punto a tener en cuenta con relación a estos vehículos es que a medida que nos encaminamos desde la periferia hacia el centro, los vehículos se hacen cada vez más, o menos, mejor dicho, materiales, y la conciencia se va convirtiendo en más predominante cada vez. Bueno, antes les comentaba de que desde el centro hacia la periferia
se van densificando los vehículos, se va convirtiendo en algo más físico en ese viaje que realiza la conciencia o la vida a través de la forma. Porque esa es la definición de conciencia, vida a través de la forma. Ahora vamos a ir al revés, estamos describiendo que cada vez ya de regreso en ese proceso de evolución, ya de retorno, la vida que es densa, material, sólida, se va convirtiendo en cada vez más etérea, más aérea, más inmaterial, menos sólida. Según la doctrina oculta, el sistema solar en su total integridad deriva y está asentado en la conciencia del logo solar, por supuesto, ¿verdad? Y la manifestación de los planos sucesivos significa una materialización cada vez mayor de su vida, como por ejemplo la casa del caracol, o como por ejemplo el huevo. Ustedes ven que el huevo tiene una especie de conciencia central, que es donde se desarrolla la vida, que luego va formando densidades desde dentro hacia afuera, hasta formar la capa externa más dura de ese huevo, que es el cascarón o la cáscara. Así también funciona este universo. Desde el centro hacia el exterior, hacia la periferia, se van concentrando capas cada vez más densas. ¿De acuerdo? Dice aquí, la manifestación, repito, en los planos sucesivos significa una materialización cada vez mayor, como la de cáscara del huevo, de su vida y la reclusión de su conciencia tras velos progresivamente más densos. En este descenso de conciencia, plano tras plano, ésta pierde sus poderes y sus atributos paso a paso, hasta que en el plano físico, que es el más externo, estas limitaciones alcanzan su punto culminante. Evidentemente, cuanto más denso es el terreno donde se mueva alguien, como si tú cayeras de repente en un lodazal. Si caes en un lodazal, te ves tu locomoción bastante inhibida, impedida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la atmósfera normal que te rodea, sino que hay una especie de sustancia, lodo, que no te permite moverte con agilidad. Bueno, imagínense ustedes que quedes enterrado con tus raíces en el suelo, entonces mucho menos te podrás mover con agilidad. Entonces, el vehículo físico, que es el más denso de todos los vehículos que nosotros tenemos, es el más lento de todos, en el que nos movemos más lentamente. Eso es igual que a que tú te coloques un guante tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y luego llega el momento en que ni siquiera puedas mover los dedos. De esa misma manera se encuentra nuestra presencia yo soy a la hora de tratar de mover nuestro vehículo físico. Y ustedes ven que hay bailarines, hay danzarines, hay saltantes y de todo. Pero sin embargo no son expresiones correctas, porque ni siquiera es una imagen vaga de lo que será la expresión correcta de nuestro vehículo físico cuando la presencia yo soy tome posesión por completo de él y de todas sus características. ¿Se dan cuenta? O sea, quiere decir que el ser humano le está reservado un proceso de desarrollo bastante elevado con el tiempo, incluso físicamente, porque ustedes ya saben que nuestro vehículo físico es el más antiguo que tenemos. Queda pues de manifiesto que cuando esta conciencia se retira hacia el interior, como por ejemplo en las prácticas de yoga, o cuando alguien se desmaya, o cuando alguien duerme, la conciencia ya no está en la cáscara, sino que está más adentro. Fíjense ustedes. Yo ayer decía en unas clases a los pies del maestro que nosotros no somos nuestros pensamientos, ni somos nuestros sentimientos, ni nuestro cuerpo físico. Tanto es así que hablamos de esos pensamientos, sentimientos y cuerpo físico como que podemos administrarlos, que podemos dominarlos, que podemos tratar con ellos. Quiere decir que nosotros no somos el vehículo, sino que simplemente somos la conciencia que utiliza las emociones como vehículo, los pensamientos como vehículo y el cuerpo físico como vehículo. Y yo colocaba un ejemplo de un coche, que es que el vehículo no es el conductor ni el conductor es el vehículo. ¿De acuerdo? El yo verdadero se encuentra detrás de ese vehículo, detrás de esa cáscara, y él puede retirarse de ese vehículo cuando quiera y poner su atención en otras cosas. Cuando nosotros en un momento dado de nuestra vida decidimos quitar nuestra atención a pensamientos que no nos convienen porque son negativos, nosotros somos ese conductor que ha retraído su conciencia, su poder de atención de donde estaba, o sea, de su mundo emocional o mundo mental, hacia donde él quiere. El yoga viene siendo esto así. El yoga trata primordialmente, principalmente, lo más externo del yoga, de quitar la atención del cuerpo físico y ponerla en otro lugar. De quitar con el tiempo la atención del cuerpo emocional y ponerla en otro lugar. ¿En dónde? Y del cuerpo mental en otro lugar también. ¿En dónde?
en la presencia, en el espíritu, cosa que todavía no puede percibir porque no está su atención focalizada en ese mundo donde vive el espíritu, sino solo está focalizada su atención, habitualmente focalizada en los tres mundos inferiores: pensamientos, sentimientos y materia física. Entonces, esta es una práctica que no da resultados desde la primera. Es una práctica que da resultados de muchas vidas, mucha orientación, porque mucho tiempo hemos pasado nosotros anteriormente pensando en la cáscara del huevo más que en el interior. Y esto es una cuestión matemática, porque el universo es igual de exacto y matemático. Aquello en lo que tú pones atención, en eso te conviertes. Entonces, para convertirnos en el interior de nosotros mismos, debemos poner atención en las cosas que tienen que ver con el interior de nosotros mismos. Claro que primero tenemos que conocer el exterior, o sea, el cuerpo físico. Por eso hemos estudiado nosotros las clases, ¿no? En las clases de los cuerpos del hombre, hasta donde las llevemos estudiadas, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y mental. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Pero yo les voy a decir algo. Nunca nos conoceremos a nosotros mismos. Un gran sabio que se llama Torkon Saraidarian dice que es una falacia decir que nos vamos a conocer a nosotros mismos. Que no existe eso del conocimiento de sí mismo. Y ustedes fíjense ustedes, que están leyendo o siguiendo este curso, y aquellos que nos están escuchando dirán, pero si es que este libro se llama Conocimiento de sí mismo, y es que eso nunca lo vamos a lograr, nunca lo vamos a lograr. Porque tu yo verdadero nunca lo vas a conocer, sino vas a hacerlo. Nunca conocerlo. Lo que tú vas a conocer no es a ti mismo, vas a conocer ese conjunto de cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y cuerpo mental que te han venido acompañando todo este tiempo. Vas a conocer tus tendencias emocionales, vas a conocer tus pensamientos. Eso no es conocer al yo verdadero. Eso no es conocer al yo verdadero. Por eso Torkon Saraidarian decía de que nunca se puede conocer uno mismo. Porque cuando lo intenta lo que ve son cáscaras. Porque el yo no necesita conocerse a sí mismo, él necesita expresarse simple y llanamente. Y algún día ustedes dirán, bueno, entonces ¿qué sentido tiene que nos estudiemos a nosotros mismos? O sea, ahora podríamos decir que estudiemos nuestros cascarones, ¿no? Nuestras conchas, nuestras capas. Bueno, para quitarles la atención y ponérselas al yo verdadero. ¿De acuerdo? Eso lo podríamos hacer el primer día y podríamos ahorrarnos todo este curso. Pero la experiencia nos ha dicho que cuando al estudiante se le da esta información el primer día lo hace, pero luego los requerimientos de su cuerpo físico, luego los requerimientos de su cuerpo emocional y los requerimientos de su cuerpo mental, con todos sus apegos, vasanas, nidanas y todas las tendencias, le hacen quitar la atención de su verdadera realidad, de su yo verdadero. ¿Por qué? Porque todavía no se conoce por fuera. Entonces empieza a temer porque sus pensamientos lo están llevando a un lugar que no quiere. Entonces, si tiene temor, significa que no se conoce a sí mismo, mentalmente, y luego emocionalmente, y luego incluso físicamente. Entonces hay que regresar, por eso se da este periodo de tiempo, a conocernos a nosotros mismos, nuestros cuerpos, como los vamos a estudiar nosotros, teniendo en cuenta de que el objetivo es la presencia, yo soy, el ser interior, para luego ya no volver más sobre el tema. Y cuando salga un pensamiento negativo, ya inmediatamente clasificarlo y decirle, ese no soy yo, pero es que ahora sé que no soy yo. ¿De acuerdo? Antes era quizás una creencia que me habían transmitido, pero ahora sé que no soy yo porque lo he estudiado y lo he experimentado. Ni tampoco soy yo el que refunfuña, el que odia, el que critica o lo que fuera. Ni tampoco soy yo el que se asoma en el espejo todas las mañanas. No, eso no soy yo, pero hay que hacerlo con plena conciencia. Entonces usted ya podrá empezar a vivir en esa conciencia por encima del mundo mental, que es la conciencia crística, que es lo que se trata de conseguir, ¿no? Con estas clases del conocimiento de sí mismo. Entonces, ya tenemos que tener claro que esto es como una especie de medio engaño. Conocimiento de sí mismo no es conocimiento del verdadero yo, sino el conocimiento de las cáscaras que están cubriendo ese verdadero yo. Porque por algún lado tenemos que empezar a taladrar. Si queremos llegar al núcleo de este planeta, tenemos que empezar por la corteza más externa, ¿o no? Que es la que está en contacto con la atmósfera. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros. Porque si no conocemos el terreno ese, no vamos a poder conocer el núcleo. Y en eso consiste todas estas clases. Bueno, yo debo explicar esas palabras de Torkon porque, claro, Torkon lo lanza así. Ya ustedes lo saben que es un autor bastante difícil de entrarle, porque es muy directo y es muy sentencioso. Quiere decir que cada frase es una sentencia completa en sí misma, que si no es explicada o no es entendida por completo puede ser interpretada al revés.
Muchas personas a lo mejor cuando leen eso de Thorkon, luego ven este otro título del libro, Conocimiento de sí mismo, y lo desechan. Y eso es un error. No hay que desechar nada, ya decía, ¿verdad, San Pablo? Escudriñadlo todo y retened de allí lo bueno. Y eso tenemos que tenerlo siempre, ¿de acuerdo? En nuestra conciencia. Dice aquí, lo repito, este descenso de conciencia plano tras plano, esta pierde sus poderes y sus atributos paso a paso hasta que en el plano físico, que es el más externo, estas limitaciones alcanzan su punto culminante. Queda pues de manifiesto que cuando esta conciencia se retira hacia el interior, como por ejemplo en las prácticas de yoga y el proceso de descenso, y el proceso de descenso se invierte, estas limitaciones deben desaparecer una tras otra. Y la conciencia será capaz de actuar en una libertad siempre en aumento, acercándose siempre a este progresivo cambio de sentido, al esplendor incondicionado e ilimitado de la conciencia divina. Imagínense ustedes, por eso lo pintan radiante, como lo ven en el gráfico que en la figura número 2. Esta retirada de las limitaciones y oscurecimientos lo experimenta todo yogi cuando desplaza el centro de su conciencia desde un plano a otro y se aproxima al origen de toda conciencia. Es un oscurecimiento de la conciencia. ¿En qué momentos se oscurece nuestra conciencia a diario? Cuando vamos a dormir. ¿No les ha ocurrido a ustedes que usted, cuando se está adormeciendo, así tan rico, que viene ese sueño, usted pierde la conciencia? Se pierde la conciencia a diario del mundo exterior. Y usted no sabe qué es realmente lo que pasa, pero como que se oscurece algo, como que se desenfoca la atención. En definitiva, la conciencia, ya les dije que era la conciencia, se desenfoca del mundo ese y entra en otro foco, del cual, cuando viene de vuelta, ya usted no recuerda, ¿no? O recuerda muy poco, o muy deformado, o lo recuerda como un sueño. Pero en realidad su conciencia ha pasado al cuerpo astral, mayormente, que es donde se desarrolla la vida durante el sueño, mayormente en el cuerpo astral, con los demás vehículos, por supuesto, pero ya sin el físico, podríamos decirlo. Sin el físico y sin el etérico. Entonces, y ese oscurecimiento de la conciencia ocurre noche tras noche. Hay otras veces en que ocurren oscurecimientos de la conciencia, que no necesariamente tiene que ser durante la noche. ¿Cuáles son esos oscurecimientos de conciencia que no pueden ocurrir? ¿Cuál? En las meditaciones oscurecemos la conciencia del mundo exterior, tratamos de que no nos moleste el cuerpo físico, lo concentramos en otras cosas, entonces se desenfoca para nosotros el cuerpo físico, ya no le ponemos mucha atención y se enfocan posiblemente otras cosas. Por eso es tan importante la meditación, porque es diferente del sueño. En el sueño a lo mejor usted no podría recordar de retorno lo que ha vivido, pero con la meditación sí, porque usted está consciente en el mundo físico al tiempo que está consciente en otro plano. Podría ser consciente usted de las dos cosas al mismo tiempo. Eso se llama conciencia proyectada, y ustedes ya saben que el señor Ballard vivió esa experiencia que está relatada en el libro Misterios Develados al comienzo, de una conciencia proyectada en el que él físicamente estaba en un lugar, pero luego de otra manera estaba en otro lugar, y podía estar pendiente de las dos cosas al mismo tiempo. Dice así, es necesario darse cuenta de este hecho importante porque cuando estamos viviendo en el plano físico, absortos en los fenómenos pasajeros y relativamente lentos, estos nos parecen repletos de vitalidad y dinamismo, mientras que las realidades de los planos superiores nos parecen confusas e irreales, y por consiguiente sin ningún atractivo. La muerte es otro oscurecimiento de la conciencia en el mundo físico, ya más definitiva, pero se abre la conciencia a otros planos, como siempre ha pasado durante el sueño, pero es que ahora tú ni siquiera lo vuelvas a recordar, porque cuando regresas y encarnas físicamente vives la conciencia de este plano. Por eso nadie recuerda sus vidas pasadas, normalmente, a menos que hagan luz sobre esa conciencia, ¿no? Y en vez de ser oscura se vuelva luminosa y se vean todos los sucesos. En el mismo libro Misterios Develados y también La Mágica Presencia se relatan varios momentos donde el señor Ballard y otros tantos compañeros de estudio les fue revelada sus vidas pasadas gracias a una pantalla que el maestro Saint Germain iba proyectando desde el corazón de la persona y desde el corazón propio de él hacia afuera. Miren ustedes la tecnología que utilizan. Es una tecnología que está encriptada en el corazón de las personas, en el corazón de cada uno. Y entonces el maestro lo resucita de allí. Evidentemente, ¿qué utilizaba? El átomo físico, el térrimo, donde se registran todas las cosas de las vidas pasadas, en unión con su subconsciente, etcétera, etcétera. La muerte es un oscurecimiento de la conciencia importantísimo, que ese oscurecimiento
no continúe más. Porque igual que el discípulo espiritual, andando el tiempo, no se oscurecerá su conciencia cuando duerme y cuando pasa al otro plano seguirá teniendo la misma conciencia, que se llama continuidad de conciencia. De la misma manera, cuando muere puede seguir con continuidad de conciencia post-mortem, que se llama así, que es que él continuamente sigue pasando. Un iniciado así ya está en las últimas etapas de iniciación y ya es casi un maestro ascendido que tiene una conciencia plena todo el tiempo. El otro día creo que leíamos que el maestro, uno de los maestros, el Moria me parece, decía que ellos no tienen que descansar ni dormir ni nada como nosotros porque ellos no necesitan hacer esas cosas ya. Eso tiene una conciencia continua. Nosotros nos parece una cosa así como, bueno, ¿y cuándo descansa? ¿Y cuándo hace sus labores? ¿Y cuándo se dedica a sí mismo y tal? Pero no podemos entender porque todavía estamos en este plano de la conciencia y para nosotros todo eso que está por allá, arriba, está oscuro. ¿Vale? Tenemos miedo a perder nuestro contacto con el plano físico, miedo a vernos privados de sus alegrías pasajeras, miedo a morir muchas veces, ¿verdad? O como los niños pequeños que los mandas a la cama y no quieren porque tienen miedo de perderse todo lo que está sucediendo en la tele o miedo de perderse lo que está sucediendo en casa. Entonces vete a dormir que no, que tal. Y ese miedo es el que tenemos también nosotros cuando estamos apegados a las cosas físicas de la vida normal, miedo a que no podamos disfrutar de esas cosas. Pero la conciencia debe continuar y hay que seguir adelante. Y no nos damos cuenta de que el plano físico es el más monótono de todos los planos, imagínense ustedes, y no nos da tiempo en una vida a conocerlo todo. Recorrer todas sus extensiones no lo podemos hacer. Y de que la vida en este plano es un reflejo distorsionado y oscurecido de un esplendor inimaginable que está relacionado con los reinos superiores del espíritu. Muy bien. El segundo punto a tener en cuenta con relación a estos vehículos es que a pesar de la multiplicidad de este y a pesar de las grandes diferencias en la naturaleza de las manifestaciones a través de los mismos, la conciencia, o sea, la vida que actúa a través de ellos es una y la misma, un rayo de la conciencia divina, una chispa divina, es la presencia yo soy. Al estudiar al hombre y su compleja constitución podemos dividirlo para facilitar las cosas en diferentes partes, pero esto no tendrá que darnos la impresión de que son entidades diferentes que trabajan dentro de él, la una dentro de la otra. Bueno, esto ya lo tenemos ya sabido. Los cuerpos del hombre no son diferentes a él, son sus vehículos, nada más. La conciencia que actúa a través de una serie completa de vehículos es indivisible. O sea, el yo verdadero no se puede dividir, no puede separarse. No puede aprender, sino expresarse. Para aprender hay que dilatarse, para aprender hay que dividirse, para aprender hay que fracturarse. ¿De acuerdo? Para que penetre en una tierra muy seca, en un cultivo, para que penetre el agua y todo eso que hace el labrante, pues rotura el terreno, lo airea, deja que penetre la luz, el agua, el sol, el aire, porque si no, no puede evolucionar. Pero esta sustancia que llamamos nosotros presencia yo soy está equilibrada perfectamente, de tal manera que no tiene nada que añadírsele ni nada que perder. Es el equilibrio perfecto, ¿de acuerdo? Solamente son sus aspectos diferentes los que se ponen de manifiesto en mayor o menor grado según la naturaleza y el desarrollo del vehículo. O sea, a vosotros si nos ven clarividentemente desde el plano mental, seremos mucho más luminosos y mucho más espirituales que desde el plano físico. Como Blavatsky, que decía ella misma de sí misma que a ella no la conocen, que si la vieran otros aspectos verían la luz de que de ella emana, pero ella no es ese cuerpo que de paso no le gustaba nada, que tenía, ¿de acuerdo? Y el desarrollo del vehículo a través del cual está actuando en determinado momento. Y esta manifestación en un plano determinado depende de la naturaleza intrínseca del plano y del matiz que se deriva de los otros planos a través de los cuales ha pasado la conciencia. Ahora vamos a poner mucha atención a lo que va a decir. Así pues, por ejemplo, cuando el Jivatma, ¿qué era el Jivatma? Que ustedes ya lo habían apuntado. Jiva Atma. Porque era diferente a Jiva Mukti. Jiva Atma, ¿qué significaba? Un alma individualizada, un individuo que se desarrolla en un esquema de evolución. Eso era un Jiva Atma. Y un Jiva Mukti, ¿qué era? Solo por curiosidad, nada más. ¿Qué? Era una individualidad liberada. O sea, uno de estos Jivatmas que se ha liberado. Porque Mukti significa liberación. ¿De acuerdo? Entonces dice así, así pues, por ejemplo, cuando el Jivatma actúa a través del vehículo físico, o sea, cuando la individualidad actúa a través del cuerpo físico, la conciencia está condicionada por la naturaleza del plano físico.
Pero todos los demás vehículos del Jivatma también están presentes en el campo de actuación e influyendo en la vida de este plano. También habíamos sinonimado la palabra Jivatma con alma, ¿de acuerdo? O con ego también. A la muerte, cuando el cuerpo físico se separa, el cuerpo astral se convierte en el centro de la conciencia por un tiempo. Ya ustedes saben que en el proceso de desencarnación ocurren varios oscurecimientos de la conciencia hasta llegar a la luz pura. Parece mentira porque yo he dicho que son oscurecimientos progresivos de la conciencia hasta descubrir lo que está detrás de esa oscuridad, que es la luz verdadera. Porque detrás de la oscuridad del cuerpo físico hay una luz más brillante, que es la del cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico es oscuro en comparación con el cuerpo astral. Y el cuerpo astral es más oscuro en comparación que el cuerpo mental, y así sucesivamente. Entonces, vamos pasando oscuridades diferentes, más profundas quizás, pero nos vamos iluminando más a medida que vayamos atravesándolas. El cuerpo astral se convierte en el centro de la conciencia y se prepara para su actuación, pero todos los demás vehículos siguen aún presentes en el campo de actuación y modifican la manifestación. En el estado de Samadhi, que es una meditación profunda y de contacto divino, cuando este centro de conciencia se desplaza deliberadamente de uno a otro plano, un vehículo se convierte en el centro de conciencia por el momento, mientras los otros permanecen en la parte exterior del campo de acción, tal como se describe en el gráfico de la página 37, que es la figura número 2 que antes veíamos. Pero antes de ir a la figura número 2, les quiero decir o dar un ejemplo de lo que es un Samadhi y de la pérdida de la conciencia del cuerpo físico en muchas ocasiones. Por ejemplo, Ramakrishna, que es el paradigma de todos los samadhis, porque es el ejemplo perfecto, eso significa paradigma, más o menos, el ejemplo perfecto, la situación perfecta que se pueda dar para explicar algo, ese es el paradigma, pues él tenía esos samadhis en donde él perdía prácticamente la conciencia de su cuerpo físico. Esto significaba que su conciencia pasaba a otro plano, a otro cuerpo. Y entonces, en ese otro cuerpo, sabrá Dios cuál era, porque hay muchos tipos de samadhi, está el Nirvikalpa Samadhi, ustedes saben que es el más alto, Nirvikalpa Samadhi, que es una especie de samadhi donde haces contacto con el plano nirvánico, que está por allá arriba. Pues resulta que el cuerpo físico queda a la deriva y puede morir incluso si no es cuidado. Entonces los discípulos veían que este hombre empezaba a perder la conciencia, su cuerpo físico no se podía mantener en pie y a veces caía al suelo. ¿De acuerdo? Estaba despierto, pero en una especie de trance, una cosa muy rara, sin convulsión ni nada extraño, pero sí su cuerpo físico ya no lo podía enfocar suficiente, entonces él está viviendo una experiencia en otro cuerpo. Es como de repente sentir mucho sueño, como esas personas que tienen apariencia de narcolepsia, que de repente pierden la conciencia del cuerpo físico, pues se duerme en cualquier lado. Y tienen que tener mucho cuidado, pues tienen que ponerse almohadas por todos lados por si cae. Bueno, almohadas precisamente no. Pero no sé si me entienden. Se pierde la conciencia. Con decirles una cosa, hay muchos tipos de samadhi, pero el maestro de Nueva York, que se llama Miula Hanaranda o Robert T. Browning, él estuvo 7 años en un samadhi y sin embargo parcialmente continuaba con conciencia física suficiente como para escribir, pero no podía comer, porque ciertas funciones del cuerpo se anulan y otras se quedan activas, y entonces los discípulos le daban la comida y él escribía en la boquita. 7 años para poder escribir ese libro de Cueriva que anda por ahí, que se los recomiendo. O sea que nada más y nada menos vale la pena para el libro que es, sinceramente, pues es la novela más bonita que yo he visto nunca jamás, y además es cierta, de paso. Bien, entonces ahora sí que nos vamos a la figura número 2 de la página 37, como él nos indicaba, y vamos a ver qué lo que él intenta decirnos, que en el estado de Samadhi el centro de conciencia se desplaza deliberadamente de uno a otro plano. Un vehículo se convierte en el centro de conciencia por el momento, mientras que los otros permanecen en la parte exterior del campo de acción. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este gráfico? Podemos tener en la parte izquierda vida física normal, vida inmediata después de la muerte, vida celestial, en Samadhi en el plano mental superior, en Samadhi en el plano búdico y en Samadhi en el plano átmico y conciencia normal de un Jivan Mukta, que es un liberado. Yo lo hubiera escrito al revés, o sea, el gráfico está un poquito mal, lo hubiera hecho de abajo para arriba, pero bueno. Y después tenemos los planos físico, astral, mental inferior, mental superior, búdico y átmico, que son los planos donde actualmente se está desarrollando nuestra corriente de vida llamada humana. ¿O no? Son esos 5 subplanos, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que pasa es que dividen el mental en superior e inferior. Bien, entonces dice aquí
que en el plano donde el samadhi, por ejemplo, que es en el plano físico, el samadhi en el plano átmico y conciencia normal de un Jivan Mukta, vemos que físicamente está encarnado, tiene su vehículo, pero a medida que vayamos subiendo a ver cómo es la calidad de su vida en otros planos, vemos que es muy diferente a la de otra vida física normal. Por ejemplo, la primera coincide en el reino astral, pero el gráfico no da para más, ¿no? El mental inferior coincide, en el mental superior también coincide, pero ya luego, en el átmico, en el último de todos, ¿verdad? Vemos cómo esa individualidad está perfecta allí. O sea, ese Jivatma, o mejor dicho, ya Jivan Mukti, se ve completamente expresado, ¿verdad? En la esquina inferior derecha del gráfico. Y todo lo demás pues muestra un proceso, un progreso. El cuadro es bastante incompleto y no nos permite ver demasiadas cosas. Pero bueno, es un apoyo visual, nada más. El hecho antes mencionado demostrará la necesidad de abordar el problema del conocimiento de sí mismo de una manera amplia, teniendo en cuenta nuestra constitución total. Todos nuestros vehículos están relacionados entre sí y son interdependientes, y en cierto modo, nosotros no podemos modificar el uno sin modificar también los demás. Esto es importantísimo. Si usted hace un trabajo sobre su vehículo físico, usted afectará a todos los vehículos, hasta el átmico incluso. Y si lo hace en el átmico, afectará a la larga hasta el físico. Si una persona desea un buen estado de salud emocional, no puede aislar la vida emocional y preocuparse únicamente de eso. También tiene que preocuparse de su vida mental y física, y si quiere ser realmente concienzudo, tendrá que preocuparse también de su naturaleza espiritual. El siguiente punto a tener en cuenta con relación a estos vehículos es que, aunque los diferentes vehículos de un Jivatma determinado están en planos diferentes y la manifestación de la conciencia que está actuando a través de ellos difiere de plano en plano, parecen actuar en series de 3, en grupitos: físico, astral, mental. Primer grupito de 3. Atma, Buddhi, Manas, el otro grupito. Y así, grupitos. La conciencia que actúa conjuntamente en cada serie es una unidad, aunque esta unidad está subordinada a la mayor unidad del siguiente nivel superior de manifestación y contenida en el mismo. Bueno, no nos vamos a enrollar mucho. Esto queda ilustrado en la figura número 3. Bueno, ahí están esos gráficos que las figuras de este libro no relucen por su perfección. Y sin embargo, ¿verdad? Se puede ver que esas esferas concéntricas, teniendo como la más pequeña, la que está rozando los 3 mundos que son físico, astral y mental, la ven, la esfera más pequeña interior de todas, vemos que alrededor de esas esferas, de esa esfera está otras que engloban otro grupo de 3 vehículos. Y luego, que les decía, Atma, Buddhi y Manas. Y luego hay otra esfera mucho mayor que engloba otras cosas que no vamos a sacar adelante porque no están ni siquiera reflejadas allí. ¿De acuerdo? Entonces esos son los 3 grupos de 3. Nuevamente tenemos el poder de 3 veces 3. Bien, el círculo más pequeño representa la actuación limitada de la conciencia en los 3 planos más inferiores. ¿Ven? El círculo más pequeño, que es la actuación de nuestra conciencia actual en el reino físico tridimensional, está englobando solamente el reino físico, el astral y el mental inferior. Miren con exactitud el mental inferior. Pero vemos que luego la individualidad, más adelante, bueno, dejaré que él lo explique, a través de los cuerpos físico, astral y mental inferior, y puede ser considerada como la esfera de la personalidad. El círculo siguiente representa la esfera de la individualidad, que actúa a través de los cuerpos átmico, búdico y mental superior, que es también denominado causal, e incluye en sí la personalidad. Incluye lo superior y lo inferior, la tríada superior y la tríada inferior. La individualidad está a su vez contenida en la conciencia más amplia de la mónada, que tiene sus raíces en el plano ádico. Sus raíces, pero la mónada está en el siguiente plano, en el monádico. ¿De acuerdo? Actúa en el plano anupadaka, que es el monádico, ¿no? El plano sin padres, decía allí. Y ejerce su influencia en el plano átmico, o sea, su primera impresión es sobre el primer lugar donde tiene que evolucionar, que es el primer reino creado por Helios y Vesta, el reino átmico, donde se nos dio el primer globo de la primera cadena, y se nos dio conjuntamente el cuerpo átmico junto con el más inferior de todos, el físico, denso, de una manera que nosotros no podemos comprender en los planos inferiores. Y por otra parte, la mónada, o presencia yo soy, de manera incomprensible, está contenida dentro de la omniabarcante conciencia del logos. De manera incomprensible, o sea, no vamos a tratar de comprenderla. Así pues, vemos que la personalidad, la individualidad y la mónada son manifestaciones parciales
e indistintamente limitadas de la conciencia del logos, incluso la mónada, siendo cada manifestación superior más completa que la inferior y conteniendo a la inferior dentro de su mayor amplitud, como se ve en el gráfico. La personalidad, la individualidad, la mónada y el logos son denominados respectivamente Jiva, Jivatma, Atma y Paramatma. Bueno, no hace falta que ustedes se aprendan esas cosas, pero simplemente lo voy a repetir. O sea, la personalidad la llaman Jiva, que es... Jiva es como egoísmo, es ego, es personalidad. Jiva. Jivatma es la individualidad, que está enlazada con un Atma, ¿no? Ahí lo dice claramente. Atma en sí misma, que ahí se traduce como alma. Y Paramatma. Paramatma. Exacto. En la terminología hindú. Tratemos de comprender qué son estos tres componentes de nuestra constitución total uno por uno. La personalidad es aquella conciencia humana común y limitada que actúa a través de los cuerpos físico, astral y mental inferior. Eso es un concepto. La personalidad es aquella conciencia humana común y limitada que actúa a través de los cuerpos físico, astral y mental inferior. Eso es el cuaternario inferior conocido por todos los estudiantes. De la misma manera que estos tres vehículos son temporales y se forman de nuevo en cada encarnación, es obvio que la personalidad es una manifestación temporal y se disuelve y desaparece a medida que estos tres cuerpos se desintegran, uno después de otro. O sea que te dan un nuevo jiva cada encarnación, un nuevo cuerpo físico, astral, mental, en cada encarnación, porque ellos se disuelven. Entonces, ¿qué es lo que te queda? El alma, que ya lo habíamos visto y habíamos definido al alma como aquello que como que recibe, que es el receptáculo de toda la experiencia de muchas vidas pasadas. Pero no nos adelantemos, vamos a seguir con el concepto de personalidad. Hemos dicho que se desintegran, tarde uno más o uno menos. Ya saben que antes les asomé la idea de que al morir no solo se desintegra el cuerpo físico progresivamente, sino que luego la conciencia pasa al astral y luego ocurre que tiene que pasar al mental. Entonces ese cuerpo astral se tiene que desintegrar igualmente. A veces tarda mucho más, a veces tarda 600, 700, 1000, 2000, 4000 años. Y luego, pero a usted no le importa porque su conciencia ha pasado por otro lado, se queda ese bagaje allí, esos desechos, despojos, en verdad siendo arrastrados por las corrientes movientes, siempre movientes del reino astral. Y ya les decía yo en otras clases, yo no sé si en este curso, que algunas veces en las sesiones espiritistas, lamentablemente, cuando querían contactar, entre comillas, con alguien, pues lo que contactaban eran con su cadáver astral o mental. Y es como hicieron con el Cid, me parece, que lo montaron encima de un caballo cuando ya había muerto, para que la gente pensara que era el que estaba dirigiendo el batallón, cuando no era así. Bueno, así hacen los famosos espiritistas en sus sesiones, tratando de galvanizar, revivificar, reanimar, de ahí lo de reanimator, reanimar todos esos cadáveres mentales, incluso también porque los hay, o cadáveres astrales. Pueden contener memoria porque es la facha, pero luego se van descomponiendo. Dice aquí, repito, de la misma manera que estos tres vehículos son temporales y se forman de nuevo en cada encarnación, es obvio que la personalidad es una manifestación temporal y se disuelve y desaparece a medida que estos tres cuerpos se desintegran uno después de otro durante la progresiva retirada de la conciencia que tiene lugar después de la muerte. Si bien la conciencia al actuar a través de la personalidad no es nada más que un rayo del sol de la conciencia divina, sin embargo, y como consecuencia de las limitaciones y de las ilusiones de los planos inferiores, este conocimiento de su origen divino se pierde y llega a la existencia una entidad temporal, alma, ¿se dan cuenta?, que se considera independiente y separada de las demás. El alma, ¿de acuerdo? Para aquellos que tienen dudas acerca de lo que es el alma, hay un libro magnífico que se llama El Manual del Estudiante, donde se explica, los maestros ascendidos explican qué es el alma y por qué reencarna el alma y cuándo se creó y en qué momento y por qué. Esta es una entidad, se mueve de acá para allá en la escena del mundo durante unos cuantos años, se retira a los planos más sutiles después de la muerte del cuerpo físico y después de haber pasado un tiempo más o menos largo en estos planos se disuelve finalmente y desaparece para siempre. ¿Cuándo se termina el alma? Cuando haya terminado su periplo por toda la vida, ¿no? Vamos a abrir un poquito la puerta si les parece, porque están zancochándose aquí. Pueden abrirlo si quieren. Se están zancochando aquí de calor. Se le está zancochando el jivatma a la gente aquí, ¿no? Y el jivatma también, porque el calor puede llegar hasta...
Cámbiate mejor, sí. Dice, y los hombres al identificarse con esta entidad ilusoria están absortos en sus triviales intereses sin pensar en su importante destino y en la vida más espléndida que se esconde detrás de la máscara de la personalidad. Unos cuantos que ven a través de esta ilusión emprenden el camino del sendero que finalmente les conduce hacia la realización de su naturaleza divina y los capacita para utilizar la personalidad como instrumento de su yo superior. Miren ustedes, ya lo está avisando aquí. La gran mayoría han nacido, viven y mueren en esta ilusión. Bueno, Matrix, ¿verdad? Muy Matrix. Pasando de vida en vida y viviendo una y otra vez con la misma inconsciencia de su verdadera naturaleza, como las flores del campo, los pájaros y los animales del bosque. El siguiente elemento superior de nuestra constitución interna es la individualidad, el yo superior, la presencia yo soy individualizada, que les dije en la clase pasada que era el verdadero nombre con el que se debe designar a la presencia yo soy. ¿Cómo era? Presencia yo soy individualizada. Bueno, los teósofos, como vemos, le llaman individualidad. No es lo mismo que el individuo, es la individualidad. Lo digo para aquellos que estén leyendo libros teosóficos. El cual es llamado indistintamente el ego con mayúscula o el jivatma, y que actúa a través de los vehículos causal, búdico y átmico. La individualidad representa el elemento espiritual en el hombre y es el yo inmortal que dura de vida en vida y que gradualmente desarrolla todos los atributos y poderes divinos de su interior, desarrolla de su interior todos los poderes divinos y atributos durante el largo periodo eónico de su evolución. ¿Qué es un eón? Una cantidad de tiempo incontable, inconmensurable, no se puede medir. Igualmente que en la actuación de los cuerpos físicos astral y mental inferior existe una especie de unidad y cohesión que comunica a la conciencia que actúa a través de ellos un sentido de personalidad, como que esa parte, hay un sentido, el yo, cuando imprime su fuerza, como lo habíamos hablado de Shiva en la clase pasada, cuando el yo imprime su fuerza sobre los vehículos, les queda un yo pequeño, metido en los vehículos, ¿no? Lógicamente deja un rastro de autonomía, que con el tiempo ese yo pequeño se cree que es el único yo que existe. Y hasta la propia razón de ser, su propia energía que le anima y que le hace sentirse diferente a los demás y diferente a Dios, es Dios, pero un reflejo de haber impreso Dios verdadero, la sustancia sobre él, la sustancia divina. Miren ustedes qué poder tiene la divinidad, que nada más hace así, hace un barrido y todas las cosas creen que ya existen por sí mismas. La autoconciencia. Dios pone su atención en nosotros o en cualquier cosa y esas cosas viven por sí mismas. Dios es vida, dice el principio, uno de los principios, ¿no? Vamos a entenderla más profundamente. Ya en clase de metafísica la hemos entendido como que es vida, lo que vemos manifestado. Pero ahora entendido más allá, Dios es vida porque aquello donde pone atención vive. Miren qué interesante, pero vive de verdad. Si Jesús de Nazaret no hubiera entendido esto, Él no hubiera podido resucitar a Lázaro y a tantos otros que resucitó. ¿Por qué? Porque si Él no ve que en donde Él pone su atención divina, la vida vuelve, reanima y vuelve el yo, entonces Él no hubiera podido decir, Lázaro, levántate y vuelve a la vida. Dijo, Lázaro, levántate y vuelve a la vida. Era un llamado al yo, era una intrusión de energía divina, de poder. Por eso es que lo dice el decreto en alto. ¿Se acuerdan? Que en la Biblia se describe, incluso también en otras situaciones, en películas, se describe que Jesús se fue un poco a meditar y luego se levantó y dijo en voz alta, levántate de la tumba. Y se levantó. Pues de la misma manera nosotros tenemos que hacer y entender que cuando nosotros tenemos algo que queremos quitarnos de encima o que queremos revivirlo del pasado, alguna situación bonita, me refiero al estado de belleza, salud, lo que fuera, que ahora a lo mejor estemos pasando por una situación contraria, pues podemos pedir con toda la voluntad divina que se reviva porque estás poniendo tu atención divina sobre ello. Bueno, esa es la aplicación práctica posible de esto que hemos dicho. Bien, dice que de la misma manera entonces los tres cuerpos superiores que actúan en los planos átmico, búdico y mental superior están entrelazados de alguna manera y proporcionan una especie de unidad a la conciencia que trabaja a través de ellos, y esta conciencia unificada se le denomina individualidad.
Esta individualidad, aunque actúa bajo las limitaciones de los planos respectivos, está todavía por encima de muchas de las ilusiones más vulgares que nublan la visión de la personalidad y que hacen que ésta se considere a sí misma como una entidad separada luchando por su existencia independiente contra todas las demás manifestaciones de la vida divina. El hombre como yo superior es consciente de su naturaleza divina inmortal, es consciente de la unidad de la vida y de su unidad con esa vida, reconoce el propósito divino en la evolución. Tiene memoria de todas las vidas por separado, a través de las cuales ha pasado en sus personalidades sucesivas, puede identificarse en la conciencia con todos los seres vivientes a través del vehículo búdico y a través del vehículo átmico puede alcanzar la conciencia divina. Gradualmente, a medida que la evolución avanza, aparecen en la individualidad, en un grado de constante crecimiento, el conocimiento, la sabiduría y el poder, que son los atributos de la vida divina. No los que ha conseguido ella a lo largo de su periplo por la vida, porque toda esa experiencia no sirve de nada. Sirve para conocerse a sí mismo, conocer las capas que luego son innecesarias. Para conocer que tiene capas y que esas capas se las tiene que quitar de encima. Para eso solo sirve el conocimiento. Y después, cuando ya se ha quitado todas esas capas de encima, entonces fluye el verdadero conocimiento, como dice aquí, la verdadera sabiduría, el verdadero poder, que son atributos propios de la vida divina. O sea, fíjense ustedes qué cosa más interesante. Porque dice aquí, su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tienen límites, que es la presencia yo soy, por supuesto. Pero incluso este yo superior, inmortal, que es el elemento espiritual en el hombre, no representa el aspecto más elevado de su naturaleza. No lo representa. Vamos a ver por qué no. Dentro de él mora eternamente la mónada, el purusha, de la filosofía Sankhya, el Atma de los Vedanta, el ser misterioso sobre el cual no podemos formarnos ninguna idea, aunque él es el mismo corazón de nuestra compleja existencia. Bueno, él está llamando que individualidad es Atma Buddhi Manas, esa trinosofía, Atma Buddhi Manas, esa es la individualidad, pero que el yo soy está por encima de todo ello. Pero ya ven que él mismo se ha confundido, porque en algunas ocasiones parece que sinonima yo superior con la individualidad. Esto ya es así, lógicamente, porque a nosotros no nos compete estudiar más allá de los planos donde tenemos conciencia, porque es que sería inútil no estudiarlos. Los estudiaremos cuando adquiramos la conciencia dentro de esos planos, entonces empezaremos a aprender de ellos. Pero lo que no podemos hacer es aprender qué es lo que se aprende, o tratar de dilucidar o elucidar lo que se aprende en el plano mental superior, porque no nos sirve de nada lo que se aprende en el plano búdico ni en el átmico, y mucho menos en la mónada. Lo que tenemos que aprender es saber cuáles son esas capas y cómo quitárnoslas. De la física, de la etérica, de la astral y la mental. Nada más. ¿No? Y claro, poner la atención en esas cosas elevadas, pero aunque no las entendamos, pero ponerlas allí es lo necesario. Entonces dice aquí, el ego es inmortal aunque tiene una vida inconmensurablemente larga comparada con la personalidad. Sin embargo, por llegar a la existencia en un momento determinado con la formación del cuerpo causal, también tiene que dejar de existir. Entonces tu cuerpo causal solo tiene una reencarnación, la única que ha tenido siempre, pero tiene que morir, porque si fue creado tiene que descrearse, porque aquello que se ha creado tiene que morir, pero lo que no ha sido creado nunca morirá. Entonces el espíritu, esa chispa divina que saltó del sol, no fue creada, fue extraída del sol, central de la creación, que ya existía. Entonces no puede fallecer, no puede morir. Pero sin embargo, tu Atma, tu Buddhi, tu Manas, que son vehículos que te fueron aportados en las diferentes rondas y cadenas previas a esta, tendrán que disolverse en algún momento, tendrán que quitarse, son obstáculos. ¿De acuerdo? Es importantísimo. Bueno, pero la mónada está más allá del tiempo y vive en la eternidad. Ella es una en esencia con el logo solar, es un rayo del sol que tiene sus raíces en el plano Adi o ádico, teniendo su centro de conciencia en el plano anupadaka o monádico y dominando e influyendo la individualidad en el plano átmico, ¿no? Que es su primer punto de contacto en la evolución. Lo que aparece como evolución y desarrollo de la individualidad en los planos inferiores está de alguna manera misteriosa e enteramente presente en la mónada. ¿Por qué misteriosa? Porque hay un canal, un hilo, es el sutratma, que nos conecta con esa presencia de soy. De esa forma misteriosa está unida. Y es tan misteriosa, ¿por qué? Porque no depende de la individualidad, ni depende del ego, ni depende de ella misma el haber hecho esa unión. Esa unión fue procurada por anteriores jerarquías creadoras, de las cuales ya no se tiene casi ni registro dentro de esta jerarquía espiritual de la Tierra, que son las jerarquías que enlazaron un rayo de sustancia búdica hacia abajo,
un rayo de sustancia mental hacia abajo y un rayo de sustancia, ¿cómo se llama? Átmica hacia abajo. Porque la presencia yo soy, cuando lanza sus rayos como cual sol, no sabe exactamente hacia dónde los dirige. Ella, su labor es emitirlos hacia todos lados. Y lo que han hecho estas jerarquías es enlazar dichos rayos, o unos cuantos de ellos, con individualidades. Por eso es tan misterioso. Ella está conectada con nosotros, pero ella no está consciente y nosotros hasta ahora no lo estábamos. ¿De acuerdo? La presencia yo soy no puede estar consciente de nosotros. Les quiero decir eso. ¿Por qué? Porque sería igual a decir que la presencia yo soy se permitiría estar consciente de la iniquidad, de la decrepitud, de la muerte. No puede estar consciente de nosotros. Ella está consciente de la vida de ella que entra en nosotros, nunca de las limitaciones nuestras. Es importantísimo que esto se tenga en cuenta, porque la presencia yo soy no conoce limitación de ninguna clase, ni nunca la conocerá. Eso es maravilloso, ¿no? Porque eso es lo que asegura nuestro éxito. Si de alguna manera, gracias a esas jerarquías creadoras, la energía de la presencia yo soy circula a través de estos cuerpos que se han venido formando, que son los nuestros, esto hará que estos cuerpos se utilicen cada vez más y adquiramos la conciencia del yo soy. Pero luego nos convertiremos en ese yo soy. Desecharemos estos cuerpos que son los cascarones y se acabó. ¿Para qué necesita la planta o el manzano de la pulpa de la manzana, si no es para transmitir la semilla de un lugar a otro? ¿Para qué se ha tomado todo ese trabajo de colocarle, de hacerla dulcita, de hacerla no sé cuánto, apetecible a las demás criaturas, para que caiga al suelo, se pudra, sea picoteada, sea llevada, desplazada, y caiga lo que es importante en el interior, que es la semilla? Para eso están los cuerpos de nosotros, para llevar esa semilla más adelante en el futuro al lugar que tiene programado, que es la supervivencia de toda la creación. Fíjense ustedes, todo lo demás pasará. Ha servido en un propósito, ha servido al gran propósito, pero la cáscara no es la semilla, ni la pulpa, ni nada de lo que estaba alrededor. La semilla ha sido transmitida, era lo más importante. La divinidad ha podido pasar, en este caso, ¿verdad? Usando la analogía hasta nuestra conveniencia, en este caso la divinidad ha sido transmitida y lo que sobra es la pulpa que se ha podrido, que se ha disuelto, pero tuvo su objetivo, ¿de acuerdo? Por eso es por lo que nosotros no evolucionamos al azar, sino que nos convertimos en algo que ya somos en nuestra naturaleza eterna. Ya éramos así perfectos. Esta idea ha sido expresada paradójicamente en la conciencia máxima, o en la conocida máxima, mejor dicho, oculta, que dice, conviértete en lo que eres. Es una paradoja, ¿no? Si me convierto en lo que soy, pues ya sí lo soy, ¿por qué tengo que convertirme? Pero se entiende cuando hay una división de dos, conviértete en lo que eres. Ahora no lo está haciendo por completo, ya está. Cada individualidad es única porque es el resultado de la expresión de un arquetipo, el cual, de una manera incomprensible para el intelecto humano, existe en la mónada y se expresa gradualmente en términos de tiempo y espacio en el proceso de la evolución. Se puede llegar a entender por qué hay tanta combinatoria de mónadas diferentes y cada una es diferente una a la otra, a pesar de ser todas chispas divinas. ¿Por qué? Porque primero y principal existe el condicionante del espacio y del tiempo. Entonces, cuando una cosa es emanada en un primer momento, la segunda cosa, aunque sean idénticas, no son iguales, porque es un segundo momento. Entonces ya están diferentes en lo que respecta al tiempo. Entonces, cuando hablamos de sucesivas oleadas de vida, estamos hablando de oleadas de vida que están condicionadas por el tiempo, por consiguiente serán diversas y diferentes. Y si bien no se notan sus diferencias cuando son semillas o chispas divinas, se notarán cuando se desarrollen como árboles. ¿De acuerdo? ¿En qué se diferenciaron? Como tampoco se diferencia un ser humano de otro en el cigote, cuando está en la matriz de la madre, en el óvulo fecundado. Todos son iguales. Y los bebés cuando son pequeños casi todos son iguales, pero se empezarán a notar las diferencias a medida que vaya evolucionando, que se vaya individualizando, expresando. Todo esto depende luego, o desde luego, o parece absurdo, ante el simple intelecto, el cual es una expresión mucho más inferior de la realidad y por lo tanto no puede esperarse que comprenda los aspectos superiores de la verdad sin la luz de la intuición. Pero en la visión de los planos superiores, lo que parece carente de sentido para el intelecto se convierte en claro como la luz del día y las paradojas de la vida inferior se convierten en realidades indivisibles y vivientes de la vida superior. Vemos pues que aunque cada unidad individual de conciencia llamada mónada o purusha, que es espíritu, porque prakriti era materia y purusha es espíritu,
como último análisis, es simplemente un centro a través del cual encuentra expresión, importante esa palabra, subráyenla si pueden. Lo que quiere la mónada o el purusha o el espíritu es expresión en los diferentes planos de la conciencia y la vida del logos. Sin embargo, al considerar la constitución total de esa unidad, hemos de tratar con tres elementos claramente señalados y determinados. Cada componente inferior es una expresión parcial y más limitada del siguiente componente superior, y su propósito en el esquema evolutivo es ayudar al desarrollo de ese componente superior. Vamos a dejarlo hasta aquí si les parece, porque creo que es demasiado material para luego asimilarlo poco a poco, ¿no? Y en la clase que viene daremos la siguiente mitad o el resto de esto que estamos hablando aquí. ¿Les parece? Bien, entonces por favor hagan el comentario hasta la mitad de lo que hemos hablado y luego se los vuelvo a devolver como se los dije, como hicimos en el caso anterior, en el capítulo anterior. Pónganme eso sí por favor la fecha, que mucha gente no me pone la fecha, quiero saber la fecha. Y no solo para mí, sino para usted en el futuro saber cuándo hizo este comentario. Será importantísimo cotejar luego las fechas. Bien. Bueno, si no hay nada más, yo creo que se pueda decir. Diré pues hasta luego y hasta la siguiente clase. Muchas gracias. Buenas noches, vamos a empezar esta clase con un pequeño repaso del capítulo que estamos tratando del libro de El conocimiento de sí mismo de Taimni, el capítulo número 2. Este capítulo se titula La constitución total del hombre. Y habíamos hecho una especie de sondeo, incluso análisis muy somero, muy por encima, de los cuerpos que tiene el hombre. Y habíamos dicho que tenía cuerpo átmico, búdico, mental superior, mental inferior, astral, etérico y físico. Y que el campo de evolución de este sistema solar de Helios y Vesta pues se componen desde ese plano átmico, primero y principal, hasta el físico, ¿no? Son 7 planos, porque los dividimos algunos de ellos en 2, como pasa con el plano físico, que se divide en etérico y denso, y el plano mental, que se divide en mental superior o causal o abstracto, y mental inferior o concreto. Así que nos habíamos quedado nosotros en la página 43. Esto es un mero repaso del conocimiento acerca de los cuerpos. Habíamos dicho que también la personalidad la constituían los 4 cuerpos inferiores, que serían, aquí para los teósofos por supuesto, 3 cuerpos inferiores, que son el físico, el astral y el mental inferior. Para los metafísicos y otros estudiantes de la nueva era son el físico, el etérico, el astral y el mental inferior. Esos 4 cuerpos inferiores constituían lo que llaman la personalidad. En metafísica también se le llama el cuaternario inferior. Luego estaba otra cosa que le llaman la individualidad, que eran ¿cuáles cuerpos? Pues el mental superior, el búdico y el átmico, que le llaman la Trinidad Atma Buddhi Manas. Atma Buddhi Manas. Eso le llamaban individualidad y que nos acompañaba desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Para poder no evolucionar, sino poder expresar la divinidad que se encontraba por encima de todos esos cuerpos, que se llamaría como el espíritu, ¿no? El yo superior, que también lo dice aquí, lo nombra con ese nombre, muy moderno por cierto, o el yo soy. Entonces eso está por encima de cualquiera de los planos donde estamos desarrollándonos, lo que nos llevó a decir incluso que la presencia yo soy no se desarrolla, sino que se proyecta, se expande, se manifiesta progresivamente a través de cada uno de esos cuerpos que tiene de ella hacia abajo. Ella habita en el plano monádico que está por encima del plano átmico. Eso quiere decir que ella no se está desarrollando porque ella es una chispa divina exactamente igual, creada a imagen y semejanza, usando el vocablo bíblico, de Dios. Por consiguiente es perfecta desde que fue extraída. No fue creada, sino extraída. Ya estaba allí, pero fundida entre otras. Entonces, ahora nos habíamos quedado, una vez ya tratado los temas sobre la individualidad, nos habíamos quedado al comienzo de la función de la personalidad. O sea, ¿para qué está la personalidad? Si bien la vamos a terminar disolviendo, habíamos asomado incluso la idea de que la personalidad estaba por ahí simplemente
con el motivo de darnos cuenta, de conocer ese cascarón, para darnos cuenta de que no éramos ese cascarón. Y por eso valía la pena el conocimiento de uno mismo, de sí mismo, porque precisamente nos daba a entender que al conocernos este cascarón físico, etérico, astral y mental inferior, conocer que no es nuestro yo, pues sobre la marcha sale, ¿verdad?, evidente el yo. Eso es por la teoría matemática de la negación. Cuando tú niegas una cosa, sale la verdad, el resto hacia arriba. Por eso muchos de los métodos científicos consisten en negar la posibilidad de lo que se está afirmando, para ver si es capaz de someterse a la negación. Si esto no es, y esto no es, esto no es, pues quedará lo que es. ¿Me entienden? Es como cuando usted empieza a pelar una cebolla y quiere llegar hasta el corazón de la cebolla. Empieza a quitarle, este no es el corazón, este no es el corazón, ¿verdad? Capa tras capa, tras capa, hasta que usted llega al corazón de la cebolla. Entonces, negando todo el resto que no es. Es un método bastante útil y muy bueno y es bastante científico. Bueno, pues aquí continúa diciendo en la página 43 que la función de la personalidad, al llevar a cabo el desarrollo de la individualidad, puede ser mejor comprendida si la comparamos con el desarrollo de un árbol. Vamos a ver esta simbología que va a realizar. Un árbol saca hojas nuevas cada año cuando llega la primavera y a través del follaje absorbe el dióxido de carbono, el cual después de haber sufrido muchos cambios es asimilado en el cuerpo del árbol y ayuda a su crecimiento. El árbol pierde sus hojas en otoño, pero antes de que esto ocurra, la savia enriquecida queda en reserva en el cuerpo del árbol para poder ser distribuida de nuevo entre las hojas nuevas que brotarán en la siguiente primavera. Año tras año, este proceso se va repitiendo y como consecuencia el árbol va creciendo más grande y más fuerte. De un modo parecido, la individualidad toma una nueva serie de cuerpos en los planos más inferiores y prodiga una parte de sí misma en la nueva personalidad que se forma. Esta personalidad vive el periodo destinado de vida en la tierra, recoge una serie de experiencias, pero antes de disolverse y de desaparecer, después de haber disfrutado de la vida celestial, entrega la esencia de sus experiencias a la individualidad. Por eso la individualidad que vamos a recordar son el cuerpo átmico, el búdico y el mental superior. O sea, esa trinidad de Atma, Buddhi, Manas, vamos a escribirlo aquí, y ya los que nos están escuchando lo pueden escribir mentalmente. Tenemos el Atma en la parte de arriba, el Buddhi, ¿verdad?, en la parte de la izquierda, y el Manas, que es la mente, en la parte de la derecha. Ese triángulo, esa trinidad que componen Atma, Buddhi, Manas, le llaman individualidad. Pero este Manas, más propiamente, es el Manas inferior o la mente inferior. Y la mente inferior contiene, a lo largo, como fruto de las encarnaciones, una cosa que se le ha venido a llamar, la mente superior, mejor dicho, cuerpo causal, que son una serie de círculos concéntricos, ¿no? De este lado lo vamos a dibujar así, en teoría 7 círculos concéntricos, donde se van almacenando las experiencias, ¿no?, la esencia más bien de las experiencias a lo largo de todas las encarnaciones. Esto es por una razón, porque entre este Manas inferior, superior, y el Manas inferior, aquí un pequeño error, es Manas superior, y el Manas inferior, ¿verdad?, que conecta con los demás cuerpos como el astral, el etérico y el físico denso, vamos a ponerlo aquí, el físico denso, pues aquí hay un espacio, ¿no? Un espacio, y ese espacio se le puede dibujar como un puente, un sendero. Ese es verdaderamente el sendero espiritual. El sendero espiritual es el recorrido que hace todo ser humano, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí como un camino, un puente, podríamos también colocarle. Es el camino que hace todo ser humano, que recorre todo ser humano para alcanzar su naturaleza superior, que es el Manas superior. Este puente se construye de pensamientos elevados, de esquemas, de arquetipos superiores. ¿De acuerdo? Ahora lo va a decir, porque va a decir que la función de la personalidad es precisamente enriquecer con sus experiencias a la individualidad.
O sea, engrosar el cuerpo causal que tenemos ahí en la mente superior, en el plano mental superior. Yo les recomiendo que ustedes apunten el gráfico al final de la clase. Yo no se los voy a borrar, porque si no, no me oyen lo que estoy diciendo. Y esta Trinidad en sí misma evoluciona, podríamos llamarle así, esta individualidad, evoluciona gracias al aumento de la mana superior, de la mente superior. Porque estas dos otras características, el Buddhi y el Atma, Buddhi es por supuesto intuición y Atma es imaginación, que son dos cualidades que están muy infravaloradas actualmente porque no se conoce nada de ellas, como están infravalorados muchos principios religiosos y espirituales, pero en el futuro serán valorados. Me acabo de acordar de la soja, por ejemplo. Hoy en día te encuentras anuncios de televisión que dicen Vive Soy, una leche con soja incluida, porque la soja tiene ISO no sé cuántos y entonces eso hace que sea más sana y no sé qué. Eso hace tiempo no existía. Y éramos los vegetarianos, los únicos tontos, entre comillas, en aquel entonces que comíamos soja, que era un cereal bastante, yo qué sé, poco valorado, ¿no? Sí, y se producía de manera para alimentar a los animales. Ustedes saben que la soja empezó a alimentar a los animales porque era barato y encima muy proteínico. Y de esta manera, pues, el ser humano se ha dado cuenta de que con el tiempo ahora se ha puesto de moda la soja. Pues algún día se pondrá de moda la intuición y la imaginación. Eso llegará. ¿De acuerdo? Porque ahora lo que está en moda es el pensamiento abstracto. O sea, aquel que piensa más allá de lo comúnmente establecido está de moda. ¿De acuerdo? Bueno, porque estamos en el proceso de cambiar, de ir de un lado hacia el otro. Ese puente se rompe cuando la conciencia del individuo pasa de la naturaleza inferior o personalidad hacia la individualidad. Oigan bien lo que he dicho, es la conciencia del individuo, no el individuo, sino la conciencia pasa de lo inferior a lo superior. Se rompe porque no existe un regreso. No existe ya un regreso. Entonces, al iniciado que logra romper el Antashkarana, que es el puente de unión entre la mente superior y la inferior, se le llama el sin retorno. El sin retorno. Quiere decir el que ya no vuelve más sobre sus pasos porque la conciencia no puede crecer y luego decrecer. Es como cuando usted madura. Cuando usted madura ya no se puede comportar infantilmente sin por lo menos saberlo. Ya sabe cómo son las cosas, ya no puede temer de cosas que antes temía, o al revés, porque ya el conocimiento lo tiene asumido en sí mismo. Entonces ya no se puede regresar a antiguos estados de conciencia, y por eso se dice que ese puente de unión es derribado al paso del iniciado por él. Bien, entonces seguimos adelante. De manera que cada encarnación sucesiva sirve para aportar una mayor perfección a las facultades y poderes que están latentes en el Jivatma y proporciona un instrumento más eficiente para la expresión de la vida divina. De un modo similar, pero que difícilmente podemos comprender, la individualidad es una expresión parcial de la mónada. O sea, esta individualidad que hemos dibujado aquí en la pizarra, este triángulo amoroso que hemos dibujado aquí en la pizarra, es simplemente una expresión de algo que está por aquí arriba, que es la presencia yo soy, que es el espíritu. Y lo vamos a poner aquí, mónada, que es una monada, claro está. ¿No? La mónada es una monada, que es la presencia yo soy. Y dice aquí, de modo similar, pero que difícilmente podemos comprender, la individualidad es una expresión parcial de la mónada y ayuda a su desarrollo, aunque la palabra desarrollo difícilmente puede darnos una idea de este proceso en los planos más superiores, de los cuales la evolución es un reflejo en los planos inferiores. Bien, entonces yo les puedo dibujar aquí cómo se conecta y por qué medio se conecta la individualidad con la presencia yo soy. Es que el amarillo no lo voy a usar porque el amarillo es un color que no se ve muy bien. Vamos a conectarlo aquí, o con este color mejor dicho, conectarlo con el color naranja. Entonces, fíjense ustedes, si hemos dicho que la mente superior se conecta con la mente inferior a través de la sustancia mental en sí misma, pues la presencia yo soy se conecta con la chispa
digamos, individualizada, que es el Atma Buddhi Manas, a través de un hilo de conciencia que une a la mónada con materia átmica y búdica, con una mezcla de las dos materias. Se le agarra por aquí, por este lado de este triángulo, por el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y la chispa, o sea, esto sería, ¿se acuerdan? ¿Cómo se le llamaría esta parte del cordón plateado? Sutratma, ¿no? El hilo del alma. Atma, hilo del Sutratma. ¿Se dan cuenta? Hilo del alma. Hilo que nos conecta con algo superior, que es la presencia de Yo Soy. O sea, el hilo que nos conecta con la presencia de Yo Soy, más técnicamente, aunque aquí no lo hayan dicho, está constituido por materia diferente al hilo que va desde la mente hasta la mente inferior, la mente superior hasta la inferior. Ese hilo de materia está hecho de sustancia atmi-búdica o atma-búdica, una mezcla, una proporción muy probablemente variable en cada persona de sustancia atma-búdica. ¿De acuerdo? Atma y buddhi. O sea, a través de la imaginación y la intuición se conecta la presencia de Yo Soy con nosotros. Pero aquí lo estamos viendo como seres humanos todavía, que nos parecen estos conceptos muy vagos. Pero la presencia de Yo Soy son instrumentos reales. Y luego hay una mezcla de sustancia búdica con mental superior que nos conecta con la mente inferior. No solo mental, sustancia mental, sino una pequeña sustancia búdica también que hace que el cordón plateado nuestro, el que va desde nuestro Cristo interno, desde nuestra mente superior hasta nosotros, sea de sustancia buddhi manásica. O sea, tenga intuición al tiempo que pensamientos concretos y abstractos, todo eso junto. Entonces tenemos que estamos conectados con la presencia Yo Soy por un hilo de sustancia en general búdica. No sé si está claro aquí. El buddhi es común a la parte superior y a la parte inferior. Por consiguiente, en los libros ocultos, cuando ustedes lean que estamos hechos o conectados a la presencia Yo Soy por un hilo de sustancia de iluminación o de buddhi o de intuición, eso es así realmente, pero ya visto desglosado. Entonces, ¿de acuerdo? Es lo que nos une perfectamente. Bien. A ver. Sin embargo, creo que aquí voy. Sin embargo, algo por el estilo y de una naturaleza mucho más tremenda debe tener lugar en su plano, porque todo lo que ocurre en los planos inferiores es un reflejo de algo mucho más grande y más hermoso en los planos superiores. Como es arriba, es abajo, dice la ley hermética. No tan solo lo inferior es un reflejo de lo superior, sino que además todo lo que ocurre en los planos inferiores causa impacto y influye en los planos superiores. Recuerden, todo lo que pasa en lo inferior influye en lo superior. Si yo causo una vibración aquí en el cuerpo físico denso, esta vibración llega hasta la mente inferior, por lo menos. Y si puede pasar hasta arriba, a través de todos estos puentes que hemos dibujado, de sustancia mental, de búdica, lo que fuera, llega y afecta al mana superior. Y el mana superior vibra hasta el reino, porque está conectado, ya lo ven en el triángulo, hasta el buddhi y hasta el átmico, hasta esos cuerpos. Y como el buddhi y el átmico está vibrando, ¿verdad? Y unidos por sustancia de ese tipo hasta la presencia de Yo Soy, todo llega hasta el centro del universo, todo lo que ocurre. Lo que nos lleva a decir que, como dicen los maestros, toda oración, cuando es dirigida, por ejemplo, al centro del universo, es escuchada por el centro del universo. Hay una conexión directa. Hay una conexión. Dice, si tú haces una oración o haces un decreto para el centro de este universo, esa oración es escuchada en el centro del universo. Porque ya lo ven. Si la dices físicamente, pasa por todo esto. Conecta con el manas, del manas al buddhi y al atma, del buddhi y atma a la presencia de Yo Soy, de la presencia de Yo Soy hasta el sol. Desde el sol hasta el sol detrás del sol. Y del sol detrás del sol hasta el hoja eloje. Y del hoja eloje hasta otros seres y otros seres y otros seres, hasta que llega al centro, ¿verdad? Ishvara, el propio corazón del universo, el centro corazón del universo. Y ya está la conexión hecha, ¿verdad? Está todo muy conectado, no crean ustedes. Aquí esto es así. Bueno, no tan solo lo inferior es reflejo de lo superior, sino que además todo lo que ocurre en los planos inferiores causa impacto o influye en los planos superiores. Lo interno y lo externo, lo superior y lo inferior, parece que están actuando y relacionando el uno con el otro constantemente, y entre ellos originan el proceso que nosotros consideramos como evolución o desarrollo.
La comprensión de la relación que subsiste entre la personalidad y la individualidad también arroja alguna luz sobre los problemas fundamentales de la vida espiritual. O sea, ya no vamos a hablar de la relación, ¿verdad?, que está aquí dibujada por este hilo de color naranja que he colocado entre la presencia de yo soy y la individualidad. Esa relación es bastante complicada como para complicarnos con ella, no nos interesa. Lo que nos interesa de momento es la relación entre el alma, porque a toda esta individualidad le podemos llamar alma con mayúsculas, que es la que reencarna, ven aquí, una vida tras otra y va adquiriendo experiencia y guardándola ahí en ese depósito, ¿de acuerdo?, con su personalidad. O sea, la relación entre ellos dos es lo que, ¿verdad?, en definitiva, este puente es lo que vamos a estudiar, ese puente del sendero espiritual que hemos dibujado, que va desde la mente inferior hasta la mente superior, es el meollo del asunto espiritual, el meollo del problema, podríamos llamarle así. Ven que es algo artificioso que se ha creado allí para conseguir una unión, para pasar la conciencia de aquí hasta arriba. Dios se ha acercado como ese cuadro maravilloso de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, se da cuenta, con su dedo, ¿no?, que es un cono. Ustedes saben que se estudia así, como si fueran conos. Está Dios viniendo de este lado del cuadro, ¿verdad?, de la derecha hacia la izquierda, con su dedo que termina aquí la cabeza y otras personas y unas nubecillas y unos angelillos, y aquí está la persona que viene con su dedo tirado así hacia allá hasta aquí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces se alarga una... Bueno, esa punta es esta punta que estamos dibujando aquí. O sea, el meollo sería este. Este es el problema. El punto de contacto entre la divinidad y el ser humano. ¿Cuál sería? ¿Dónde está mi borrador? Que quiero el punto... Ah, gracias. El punto de contacto con la pizarra. Bueno, ¿de acuerdo? Esto sí lo voy a borrar porque esto no hace falta que lo copien. Yo les recomiendo que vean el cuadro y lo entenderán mucho más que el solo hecho del gráfico que he pintado aquí muy mal. El punto de meollo es este, la relación que hay entre estos dos. Allí es donde radica el problema. Y lo dice aquí, la comprensión de la relación que subsiste entre la personalidad y la individualidad también arroja alguna luz sobre los problemas fundamentales de la vida espiritual. De todo lo que se ha dicho antes se podrá deducir que en tanto que la conciencia esté confinada, o sea, atrapada en la esfera de la personalidad, o sea, la conciencia, que ya he dicho que es lo que tenemos que pasar de aquí hasta arriba, o sea, de la mente inferior y todos sus asuntos y sus lucubraciones y sus temas, hasta la mente superior, y que tanto nosotros no nos identifiquemos con esa entidad ilusoria que llega a la existencia en cada encarnación, para todos los propósitos prácticos, nosotros somos esa entidad y hemos de compartir su destino. Quiere decir que mientras no conozcamos y pasemos y nos atrevamos a subir un escalón, pensaremos que somos esto de aquí abajo porque nuestra conciencia se encuentra en este campo cuádruple. Entonces, si este campo muere, como muere el cuerpo físico, tú piensas que tu yo se disuelve, que tu yo se muere. ¿Me entienden? Tú piensas que eres tus pensamientos y que si dejas de pensar no podrás ser tú mismo. Tú piensas que eres tus sentimientos y que dejas de sentirte, como te dice en el libro A los pies del maestro, ausencia de deseos, piensas que vas a dejar de ser tú mismo, a perderte a ti mismo. Pero tú no eres eso, dice Krishnamurti a los pies del maestro. Tú eres un yo mucho más grande, ¿verdad?, que ha venido aquí a tomar experiencias, simplemente, a desenvolver todas esas experiencias. Y dice aquí, y en nuestras emociones, si vivimos simplemente en nuestros pensamientos y en nuestras emociones y seguimos completamente embebidos en los intereses temporales del yo inferior, completamente embebidos significa que siempre vamos a estar agarrados, enganchados, sujetados, apegados a temas inferiores. Entonces, con la disolución de este yo y con todos sus temas, lo cual es inevitable porque está programado así, gracias a Dios, todo se tiene que disolver. Toda relación que empieza se tiene que acabar. Todo compromiso se tiene que disolver. Con la materia es así. La materia es así. Ya tiene implícita la muerte. Yo sé que esto suena muy, muy fuerte, pero la materia tiene implícita la muerte. Desde que nace, está incluida en el plan. Por eso la gente, yo no sé por qué le tiene tanto miedo a la muerte. Precisamente a lo mejor es porque se identifica demasiado con todo eso. ¿De acuerdo? Entonces se pierde el miedo a la muerte cuando sabes que tu yo no es precisamente ese yo que engloba estos cuatro cuerpos, sino que es algo más arriba que es eterno. Entonces pierde los miedos. Pero mientras se identifique con ese yo inferior, entonces con la disolución de este yo, lo cual es inevitable, nosotros también morimos. Pero supongamos que nuestro centro de conciencia se desplaza desde la personalidad hasta la individualidad
y nos damos cuenta, no simplemente pensamos o sentimos que nosotros somos esa entidad espiritual que es consciente de su naturaleza divina. Cuando nos damos cuenta, cuando la conciencia se desplaza desde aquí hasta aquí, hay momentos en la vida en que eso puede suceder y que nos damos cuenta de ellos. Por ejemplo, cuando antes nos afectaba un problema muchísimo y ahora no nos afecta tanto a pesar de que siga sucediendo, entonces hemos desplazado nuestro punto de conciencia a un nivel más alto, en el que antes nos afectaba y ahora no. Ahí es donde podemos ver que, a pesar de que está sucediendo, que nuestro marido nos grita, que nuestra mujer nos grita, pues de repente ya no nos afecta como antes. Sigue sucediendo, pero ya tú no estás en esa conciencia. Antes te molestaba, gritabas tú más, etcétera. Pero ahora tu nivel de conciencia ha aumentado que pasa debajo del agua del puente y a ti no te afecta. ¿Qué les parece? Eso es un claro ejemplo de aumento de la vibración en nuestra conciencia. Quiere decir que la conciencia se ha traspasado quizás desde el plano emocional o astral, incluso mental, todo metido así en el kama manas que le llaman, que es la mezcla entre estas dos cosas, hacia el mana superior. Y entonces uno empieza a tener consignas más abstractas. Dice, pero el amor lo vence todo, lo conquista todo. ¿No? Pero no sé cuánto, pero yo soy perfecto, pero yo no sé, yo soy salud. Estamos ya viviendo aquí con pensamientos abstractos, que no son a lo mejor muy aplicables en ese momento para una persona que no lo sepa. Pero que tú sí lo ves lógico y aplicable porque tú estás pensando con el yo un poco más grande o un poco más de mayúsculas que antes. Entonces usted se puede analizar para saber si los problemas ya lo encajonan por completo, lo atrapan por completo, o ya los problemas, a pesar de que sigan sucediendo, no lo atrapan como antes. Eso es un crecimiento del yo que usted puede ver perfectamente, pues es una radiografía. No necesita usted ningún instructor que se lo diga, ni ningún maestro que se lo diga, ni tener clarividencia. Usted sabe dónde está precisamente por eso, si ha crecido en ese problema o no ha crecido. Porque nosotros, cuando somos bebés, o cuando somos niños de pecho, o cuando somos niños de corralito, nos afectaba un montón de cosas. Ahora nos reímos y pensamos que nos va a afectar que nuestra madre no nos dé una sonaja. No sé si me entienden. Entonces ya tú dices, yo he crecido, ya yo no soy un bebé. Yo me doy clara cuenta de quién soy, porque antes yo sufría porque se me rompía un muñecajo que acababa de comprar. Pero ahora se me rompe un muñeco y no sufro ni lloro. O sea, mi conciencia ha aumentado. Ya se ha desplazado de esto, que los niños tienen la conciencia aquí y en el plano etérico. O sea, en el plano físico y en el etérico. Pues no se puede pensar que ellos tienen conciencia en el pensamiento, en el sentimiento. Pero ya cuando el niño madura, y cuando ya es un personaje ya maduro en general, a lo mejor a los 80 años de edad más o menos, pues entonces su conciencia ya no está tanto en el cuerpo físico, en el denso, ¿verdad? O el etérico, sino en el reino superior, con pensamientos más elevados. Es importantísimo que esto sea claro y que ustedes se autoanalicen. Ya está, es muy sencillo. Pero supongamos que nuestro centro de conciencia se desplaza desde la personalidad a la individualidad y nos damos cuenta, no simplemente pensamos o sentimos que nosotros somos esa entidad espiritual que es consciente de su naturaleza divina. ¿Cuándo nos damos cuenta? Pues, mira, ayer en la clase una persona me dijo, yo dije, hablando así durante la exposición, dije que la santidad era algo que se podía notar con el tiempo y que era emitida desde adentro hacia afuera por las personas santas, y que muchas veces uno, en la proximidad de esas personas santas, uno podía notar esa santidad. Bueno, una persona al terminar me dijo, mira, pero es que a mí me pasa cuando estoy solo y yo no sé qué puede hacer, yo siento una santidad que de repente me embarga y que no hay nadie conmigo, y yo siempre lo he notado de que soy pequeño. Fíjense ustedes, o sea, el centro de conciencia de esta persona, está en un nivel más elevado que el resto de las demás personas. A lo mejor puede percibir su propia presencia yo soy, o puede percibir su Cristo interno, o puede percibir a su maestro o a los ángeles, da igual. Pero lo que es cierto es que ha trasladado su centro de conciencia de su cuerpo físico, etérico, problemática mental, emocional, hacia otro reino, y por eso puede percibir. Si no, no podría percibir. ¿Vale? Entonces la personalidad se convierte simplemente en una pertenencia nuestra, igual como lo es nuestro gabán, y lo que ocurre, o lo que le ocurre a la personalidad en realidad no nos afecta a nosotros. Ay, mira mi pobre personalidad. Por eso Krishnamurti, precisamente, el autor del libro A los pies del maestro, decía de sí mismo, o sea, hablaba de sí mismo en tercera persona. Decía, Krishnamurti quiere comer, y este quiere descansar. Bueno, eso puede causar un conflicto de doble personalidad si no tenemos mucho cuidado. Pero el problema no es la división en sí. El problema es que sea doble personalidad.
O sea, puede existir algo doble dentro de nosotros, porque de hecho ya lo existe, o sea, existe espíritu y materia en confrontación, pero lo que no puede hacer es que exista espíritu y dos personalidades, porque ese no sería el problema. ¿Verdad? Porque, miren, una vez me pasó una cosa muy graciosa en la editorial, donde yo trabajé un tiempo, 3 años, llamaban autores de todos los tipos. Entonces había una autora que era abogado, o abogada, yo no sé cómo se dice, y resulta que, bueno, ella quería escribirse una cantidad de cosas. Entonces nos dieron un libro de ella, vivía en los Estados Unidos, un libro de ella, para nosotros analizar si era factible publicarlo a través de nuestra editorial. Entonces decía una sartada de cosas, era un libro bonito, pero decía una sartada de cosas totalmente equivocadas. Y yo, como en aquel entonces era jefe de ediciones, yo tenía que decir si se aprobaba o no se aprobaba. Y yo dije que no se aprobaba. Y entonces el editor me dijo, vamos a ver cómo le decimos a esta persona que no se le aprueba el libro. Y yo digo, bueno, como se le ha dicho a tantas otras, ¿qué se le puede hacer? Este libro a mí me contaminó. Porque yo leí un montón de cosas que se me quedaron en la mente, que me tuve que quitar con una dieta mental alucinante, porque hablaba de cosas negativas que yo me las tuve que quitar. Y esto no se puede publicar en una editorial como esta. Y entonces dice, bueno, a ver quién se lo dice, porque esta... Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué le pasa? Y dice, pues esta persona tiene un comportamiento muy raro. Porque ella... Son dos personas al mismo tiempo. Ustedes creen que esto es de cuento, pero esto existe realmente. De la doble personalidad. Ella es amable, dulce y cortés. Cuando tú estás siendo amable, dulce y cortés con ella y ella le conviene, pero cuando no, ella misma dice, mira, en este momento, como veo que tú tienes otro interés, se va a poner la abogada y voy a hablar con usted como abogada. Y se ponía hecha una fiera. Eso es doble personalidad psicológicamente hablando. Y entonces decía, porque cuando salga la otra, me decía el editor, cuando salga la otra, yo no quiero estar, porque nos hemos comprometido a leerlo por lo menos, y esta mujer es abogada y en los Estados Unidos y tiene un bufete y no sé cuánto. Y digo, el libro no se editó, no sé qué habrá pasado, pero que tú estés hablando con una persona y dices, bueno, he dejado de ser bueno, bonito y guapo, y ahora seré yo qué sé, el grano en el trasero. Pero ya, y se justifica a sí misma pensando que eso está bien. Entonces, no estoy hablando de doble personalidad en este sentido. ¿De acuerdo? Cuando Krishnamurti hablaba de sí mismo como otra persona aparte, este es el que desea, este es el que quiere, este es el que quiere dormir. Está hablando como hablaba exactamente Ramakrishna también acerca de sí, o como hablaba San Francisco de Asís sin ir mucho más lejos, hablando de sí como el burrito. Este burrito que es mi cuerpo, pues quiere descansar. Este burrito no sé cuánto, este burrito ya no sé qué. ¿Me entienden? Bueno, esto es algo muy útil. ¿Por qué? Porque ahí no hay dos personalidades, sino es el espíritu ya tomando posesión del cuerpo, del burrito. Bueno, entonces, seguimos más adelante. Dice, pero supongamos que nuestro centro de conciencia, esto ya lo dije, si nuestro gabán se estropea y queda irreversible, o inservible mejor, no nos sentimos desgraciados porque sabemos que podemos desecharlo y conseguir otro, pero si nuestro cuerpo físico envejece, nos sentimos desgraciados como si todo terminara para nosotros. ¿Por qué? Porque nos identificamos con el cuerpo físico, aunque intelectualmente podamos saber que solo es un instrumento. Esto tarda, estas cosas tardan, desde que tú lo sabes físicamente, intelectualmente me refiero, hasta que haya un desprendimiento, un desapego del cuerpo, se tarda, ¿no? Se tarda. Así pues, el verdadero problema de la vida espiritual es ver de qué manera podemos desplazar este centro de conciencia que ahora está situado en la personalidad hasta la individualidad. Vamos a desplazarlo. Bueno, Maestro Jesús decía que el último enemigo, el más poderoso a vencer, es la muerte. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que el vehículo físico, como hemos estudiado en encarnaciones pasadas, pues porque no, en clases pasadas, que a mí me parecen encarnaciones, pues es el más antiguo de todos nuestros vehículos. Quiere decir que tenemos que tener un apego muy grande por este vehículo físico, ¿no? Malentendido, ¿no? Visto desde el punto de vista de la personalidad, es el cuerpo más antiguo, entonces tenemos que tener un apego más grande que hasta por nuestros sentimientos y por nuestros pensamientos, porque es el que más tiempo ha estado junto con nosotros. Quiere decir que el Maestro Jesús, cuando dijo que la muerte era el último enemigo a vencer, se hablaba allí de que precisamente el desapego más grande se hace con el vehículo físico, en el fondo. Porque fíjense ustedes, muchas personas piensan que tienen ya dominado su vehículo físico y que sus ideales pues pueden hacer que pueden llevarle a todos lados que quiera. Pero como hizo una vez un maestro en la India, pues si tus ideales pueden haberte traído hasta aquí y dices que morirías por la enseñanza espiritual, pues ven para acá un momento. Entonces lo sumergió en el río y empezó el hombre a ahogarse. Y entonces cuando estaba a punto de ahogarse, el maestro lo sacó y le dijo, vamos a ver, si tanto quieres
el sendero espiritual, ¿qué pensaste durante el momento en el que estabas debajo sumergido? Dice, en aire. Y yo quería aire porque quería vivir. Entonces dice, entonces no quiere usted el sendero espiritual como se debe querer el sendero espiritual. Debe quererlo más que su vida propia. Imagínese usted la prueba que le puso. Nada más y nada menos. Muchos de nosotros yo creo que fallaríamos como hagamos en ese sentido. ¿Por qué? Porque en el momento dado el vehículo físico siente que va a morir y con él todas las posibilidades. Porque está identificado el yo con él. ¿Me entienden? Pero si a él no le hubiera importado morir, en ese sentido, ya que le interesaba más el sendero espiritual, y entonces ahí es cuando se le da el sendero espiritual. Entonces el hombre dice, pues váyase para casa. Bueno, así pues el verdadero problema de la vida espiritual es ver de qué manera podemos desplazar este centro de conciencia que ahora está situado en la personalidad hasta la individualidad, y cómo podemos vivir desde ese centro utilizando la personalidad como un simple instrumento en los planos inferiores, como hizo el Maestro Jesús, o más bien como hizo el señor Maitreya con el Maestro Jesús. El señor Maitreya tomó los vehículos inferiores, o sea, la personalidad del Maestro Jesús, y la llevó hasta a realizar una misión maravillosa, con mucho éxito. Cuando conseguimos esto, todavía estamos actuando a través de nuestro cuerpo físico, de nuestra mente y de nuestras emociones, pero somos conscientes durante todo el tiempo de este dualismo, que es importante que esté. Es sano que haya este dualismo bien entendido, porque no puede existir para el ser humano una completa identificación con sus deseos, porque se enferma y muere, ni con su mente porque se enferma y muere, y mucho menos con su cuerpo físico, porque eso es el problema psicológico de la mayoría de las personas. Demasiada identificación con su mente, con sus sentimientos y con sus pensamientos y con su cuerpo. Tiene que haber una dualidad, tiene que existir. Mucha autoayuda me parece muy bien, pero no es suficiente. Tiene que existir un conocimiento que le diga que no es ese cuerpo físico, que es otra cosa mucho más grande, porque esa es la salvaguarda, ese es el trampolín que lo va a liberar. ¿De acuerdo? Entonces, dice, durante todo el tiempo de este dualismo entre nuestro ser real y los cuerpos que utilizamos en los planos inferiores, tiene que existir. Somos conscientes en todo momento de nuestra naturaleza superior, y cuando utilizamos los cuerpos inferiores somos conscientes de que descendemos a ellos, por así decirlo, con el propósito, esto lo decíamos en el servicio, ¿verdad? En el servicio de llama violeta, que es de perdón y liberación, decimos que le quitamos todo poder a las obras creadas por nosotros y a las personas incluso, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder nosotros tener el poder situado, o sea, la conciencia situada en la individualidad, o sea, en el yo soy, en definitiva, para que Él tenga el poder de guiarnos y no otras cosas a las que le hayamos dado poder previas. ¿Verdad? Dice, somos conscientes en todo momento de nuestra naturaleza superior, y cuando utilizamos los cuerpos inferiores somos conscientes de que descendemos a ellos, por así decirlo, con el propósito de utilizarlos en los respectivos planos. Este afianzamiento de conciencia de los reinos espirituales superiores nos da la libertad, la inmortalidad y la felicidad, porque nos independiza de la personalidad, que está sujeta a toda clase de limitaciones, tales como las del cambio, la ilusión, y la muerte. Cambio, ilusión y muerte son las cosas, bueno, eso es lo que hay en este supermercado que se llama vida. Cambio, ilusión y muerte. Cuando tú creías que estabas muy estable, viene el cambio. Cuando tú creías que todo era muy real, viene y te das cuenta que era una ilusión. Y cuando tú creías que estabas más vivo, viene la muerte. O sea, no te dejan ni donde agarrarte. ¿Me entiendes? Es así, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque no se le puede dejar agarrarse mucho a la personalidad, porque se quedan, ¿verdad?, agarrada como una chapa ahí pegada en una puerta. Y esto no se hizo para agarrarse, esto se hizo para aprender. Por consiguiente, tienen que moverse todas esas cosas. Entonces, en el movimiento de esto, de lo que es ilusión, en el cambio continuo que debe pasar el estudiante espiritual, tiene que estar preparado para el cambio de lo bueno, porque si no está preparado para el cambio de lo bueno, pues empieza a temer que se le quiten todas las cosas buenas. Y ese temor lo empieza a cristalizar, lo cristaliza, entonces la vida viene y ¡pam!, te saca como si fuera un chicle del asfalto cuando lo levantan, ¿no? Así se saca. ¿Por qué? Porque precisamente no puedes tener otra cosa que no sea completa fluidez. La presencia de yo soy es vida fluyendo continuamente, no se enquista, no nos podemos enquistar en nada. Entonces viene la ilusión, la muerte y el cambio. Ahí lo tienen las tres cosas con las que se enfrentó Buda, ¿verdad? Cuando salió en la carroza y se dio cuenta de todas esas cosas, es la enfermedad, la vejez y la muerte. ¿De acuerdo?
La inmortalidad y la paz jamás pueden encontrarse en la esfera de la personalidad. O sea, por muchas parejas que tú tengas, por mucho dinero que tú tengas, por muchas casas que tú tengas, por muy bonito cuerpo físico que tú tengas, nunca podrás encontrar, aquí lo dice, en la esfera de la personalidad, lo que es la inmortalidad, ni la felicidad, ni la libertad. Porque te lo van a quitar. Esto caduca, es como un yogur. Caduca y tiene fecha de caducidad. ¿Me entiendes? Entonces, por mucho que si te lo comes a tiempo y lo digieres y lo sacas por el otro lado de tu cuerpo, entonces sí que te pudo haber hecho un beneficio. Pero si lo conservas después de la fecha de caducidad, no se te ocurra comerte eso. ¿Verdad? Porque te pones verde como un aguacate. Podemos ser capaces de prolongar nuestra existencia física durante algún tiempo. Podemos vivir en el mundo celestial durante miles de años. El mundo celestial, el primer mundo celestial, es el reino astral superior. El reino astral superior. El segundo reino celestial es el reino mental inferior. Y el tercer reino celestial es el reino mental superior, que es donde está la junta kármica. Pero tiene que llegar el momento en que las causas que hemos generado en esta encarnación se agoten. Y esa personalidad se disuelva para no volver jamás a la existencia, para no regresar a reencarnar. Miren ustedes, o sea, hay que disolver todo esto, quemar, como decía un gran Michael Ivanov, quemar nuestra personalidad en el fuego del espíritu. Como se queman los palitos de esos negros y retorcidos que se cogen, que son los mejores, que están secos, de las plantas y de los árboles, y meterlos en la hoguera para que se quemen. Nuestra personalidad hay que quemarla continua, diariamente. Hombre, esto no puede generar un sentimiento de odio contra nuestra personalidad, sino de ubicación exacta de lo que queremos. La personalidad es para consumirse. Nuestra capacidad de ver, nuestra vista, se debe consumir viendo las cosas adecuadas. Entonces vale la pena consumirla así. Nuestra audición se debe consumir no machacándola en los coches a todo volumen con todo tipo de música extraña que te lleva a otra parte, sino escuchando, hablando con la gente y tú, ¿verdad?, tratando de ayudar gracias a que les escuchas con tus oídos. Igual todos los sentidos y toda tu personalidad, tu cuerpo físico, debes utilizarlo para lo que sea noble, útil y elevado, como dice a los pies del maestro, y no para otras cosas. Si eso es así, bienvenido sea a la hoguera de la consumición, porque no regresará más. Pero si en algún momento eso deja de ser así, entonces creas una deuda que tienes que volver otra vez a reencarnar para poder pagar esa deuda. De haber utilizado esa energía, como también decimos en ese servicio que les comentaba, en otra cosa que no sea Dios. De no haber sido consagrada a otra cosa que no sea Dios. Dios en muchos aspectos. No se crean ustedes que es un señor por allá arriba, ¿verdad?, en el plano átmico cósmico o monádico cósmico esperando a ser servido. No, Dios tiene millones de formas por las cuales podemos entrar en contacto y ayudar. Por ejemplo, todos los que están a nuestro alrededor. O sea que no lo vamos a proyectar hacia afuera. O sea que no es algo abstracto, sino bastante concreto si se quiere. Entonces, repito, podemos ser capaces de prolongar nuestra existencia física durante algún tiempo. Podemos vivir en el mundo celestial durante miles de años, pero tenemos que volver. Tenemos que volver. ¿Saben cuánto tiempo pasó Alex Bitter desde su última encarnación hasta la que recién tuvo aquí en Inglaterra? 2000 años. Y la gente que está allá arriba, en esos planos, entre una vida y otra, en un periodo, ¿verdad?, intervida, piensa que ya llegó al cielo. Es que por eso le llaman cielo. Le llaman cielo 1, 2 y 3, o primero, segundo y tercero. ¿Pero es el cielo? No, señor, el cielo es esto, la presencia yo soy, allá arriba. Imagínense, entonces a esa gente les llega de repente un día, cuando están muy felices, el cambio. Sí, en esos reinos todavía te persigue el cambio. Pues estamos hablando de reinos inferiores a la larga. Y le llega un ángel citatorio, le llaman así, ángel con la citación. Y viene un ángel con unos pergaminos de color violeta, porque son dados por Lady Porcia, la diosa de la oportunidad. Y esa gente dice, pero si yo estoy muy bien aquí. Dice, pero esto es una oportunidad para seguir adelante. Y esa oportunidad tiene que ser tomada. Antiguamente la gente decía, pues no la tomo. Y se les dejaba estar allí. Algún día tendrían que hacerlo. Algún día madurarían propiamente para hacerlo. Pero la Junta Kármica ha decidido que todo el mundo la debe tomar en cuanto se le ofrece. Porque hay que mover a toda esa gente. Y entonces llega el ángel, la gente le tiene miedo al ángel. Es un ángel precioso. Llega una oportunidad, pero ellos le tienen miedo al cambio. Como muchas personas le tienen miedo a los instructores cuando llegan a las clases, le dice, usted tiene que acostumbrarse al cambio. Entonces este instructor no sirve para nada, no me hace sentir bien, más bien me da temor.
¿Te da temor qué? ¿Tu personalidad te duele? Entonces es mejor el instructor que te duela la personalidad al instructor que te hace carantoñas, porque ese instructor que te hace carantoñas solamente, ese instructor es de la fuerza siniestra. Porque la fuerza siniestra es así. En los tiempos de Atlántida, la fuerza siniestra ofrecía un camino alternativo, entre comillas, a las pruebas iniciáticas que causaban mucho sufrimiento y mucho dolor a los iniciados, en teoría. Porque esos iniciados tenían que desapegarse de cosas, tenían que dejar cosas atrás y tenían que hacer todo ese tipo de temas. Y entonces ellos no eran capaces, y entonces salían de allí, y entonces venían una especie de tarjeteros diciéndole, mira, si te vienes a estas clases verás, y a estas organizaciones que nosotros tenemos, verás que no hace falta hacer lo mismo que esos blancos. Y entonces nosotros te vamos a dar una sustancia, te vamos a dar una bebida, que si tú te la tomas te sientes igual de feliz. Y no tienes que renunciar a nada. Y no tienes que convertirte en nada, no tienes que quemar nada. ¿Qué va? Esta gente está loca. ¿Cómo que quemar? ¿Cómo que renunciar? ¿Cómo que disolver tu personalidad? No, aquí hemos venido a gozar de la vida. Entonces tú te tomas esta sustancia, este licor, y te tomas estas drogas, y entonces disfrutarás de todo. Y lo que hacen es entramparse todavía más, porque cuando esa gente iba a la junta kármica le decían, pues ahora tiene que volver 40 veces más cuando antes era solo una vez más. Y así se fueron entrampando. Esa es la caída del ser humano. ¿Por qué? Porque no quería enfrentarse con el cambio que le dice aquí, la ilusión y la muerte. No quería enfrentarse con eso. Y hasta allá arriba los persigue, hasta aquí. Los persigue, porque en la junta kármica los maestros han dicho que muchos individuos, la junta kármica está en el mental superior, muchos individuos han tenido que ser contenidos, porque cuando ven la panorámica de lo que pudieron haber hecho en su vida pasada y no hicieron, ellos se desesperan muchísimo, ¿no? Y dicen, oye, pero todas estas oportunidades las he vuelto a perder, y a lo mejor son como 400 veces que ha hecho lo mismo. Y tienen que ser contenidos. Y dice que se oyen muchos lamentos en el pasillo del aula del karma. Muchos lamentos, sí, los lamentos de este tipo. Si yo lo hubiera sabido, si yo lo hubiera recordado, si yo lo hubiera hecho. Y tienen que volver y volver. Y estamos hablando del plano mental superior, que está todo controlado. Ahí es como una explosión controlada. Por eso tienen tantos padrinos. Ustedes no se han fijado, tiene que ser el padrino, que si el director de la raza, que si el ángel registrador, todo el mundo ahí, porque de ahí no puede salir nada. Esta gente ha llegado hasta el plano lo máximo puro posible. Y aún así se lamentan. Y aún así dicen, jolines, pues yo voy a comprometerme y voy a volver a bajar. Y cuando bajan otra vez los mismos rollos de siempre, que si me cansan, que si me divorcian, que si me separo, que si no sé cuánto, que si el vino, que si la bebida, que si las mujeres, que si los hombres, y luego llegan y sacan un 1% de provecho a cada vida. Pero bueno, el tiempo está creado allí y tiene tiempo. El tiempo tiene tiempo para nosotros, ¿verdad? Mucho más. De manera que el hombre sabio que se da cuenta de esta realidad y sabe que él es un marinero en un bote que está destinado a naufragar algún día, aprovecha la primera oportunidad para buscar tierra firme. La primera que le ofrece, no la última, porque la vida te da una oportunidad y te la ofrece en bandeja de plata. Mejor dicho, en bandeja de oro. Luego te ofrece la oportunidad en bandeja de plata. Luego te la ofrece en bandeja de cobre. Y luego te la pega por la cara. Y aún así hay gente que no se da cuenta. No, hay gente que no se da cuenta y se pasa toda la vida machacado. La vida no me quiere, las circunstancias tal, Dios no existe, Dios es malo, no sé cuánto. Y dice, pero es que la vida te ha dado más oportunidades que a nadie. Y sin embargo las quiere desaprovechar. Y la vida le insiste, le insiste, le insiste. Y bueno, y la vida sabe que bueno, cuando suba otra vez verá las cosas mejor y volverá renovado con un cuerpo físico mejor, con una mente mejor y ya está. ¿Y qué se la va a hacer? Y esta tierra firme es esa conciencia espiritual que mora en nuestro interior siempre y que es nuestro verdadero hogar. En las etapas posteriores de la evolución, el centro de conciencia se desplaza todavía más hacia lo interno, ¿verdad? Porque esto de desplace hasta aquí es la tercera iniciación, aquí. Y después está la cuarta iniciación y la quinta iniciación. En las etapas posteriores de la evolución, el centro de conciencia se desplaza todavía más hacia lo interno y consigue estabilizarse en el plano de la mónada, imagínense, en la ascensión, por supuesto, aquí ya lo estaban avecinando. Y desde allí es controlado y guiado por la vida de la individualidad, siempre hacia lo interno, en dirección al centro que representa la conciencia del logos, como lo vimos en el gráfico que está aquí en el mismo folleto del capítulo 2. El foco de conciencia avanza a lo largo de eones de tiempo en nuestro proceso evolutivo, aunque nunca puede alcanzar ese centro. Entrarás en la luz, pero jamás alcanzarás la llama. Bueno, son cosas poéticas, en definitiva. También es necesario recordar al lector que evolución espiritual significa desplazar el centro de conciencia hacia el centro divino de nuestro ser.
Ese es el sendero espiritual. Y realizar nuestra divinidad cada vez más. No significa, óiganlo muy bien, porque mucha gente lo entiende mal, hasta incluso en metafísica, la gente entiende que va a ser mejor persona. No va a ser mejor persona. Va a empezar a ser el espíritu que vino a tener que ser, o que tenía que ser aquí. Si eso lo convierte en mejor persona, bienvenido sea. Pero eso de buena persona, eso depende de a quién. Ya les dije el caso de esta persona que tenía un libro y que como le decíamos que no, se convertía en mala persona, o pensaba que nosotros éramos malas personas. No se va a convertir en mejor persona. Eso puede ser un rebote en el sentido de que puede venir bien porque tal. Porque, por ejemplo, un iniciado, por ejemplo, el Maestro Jesús, era muy buena persona para algunos, pero muy mala persona para otros. ¿Por qué? Porque todos los que le criticaban, todos los que lo crucificaron, ¿qué opinaban de él? Que era malo, que no les convenía. Este tío es malísimo, nos viene a hacer daño, nos viene a quitar lo que teníamos y nosotros le tememos al cambio. Entonces nos los cargamos. Y se lo cargaron. Pero eso estaba dentro del plan, para él poder después resucitar y poder decir que existe la resurrección, que se puede vencer la muerte, o sea, hasta el vehículo físico, el apego al vehículo físico. Entonces dice aquí que no significa perfeccionar la personalidad, la cual por sí misma o por su naturaleza, yo les digo, nunca se va a perfeccionar. Porque ¿qué es ser perfecto físicamente? Nadie es perfecto físicamente. No hay un baremo, nadie lo ha colocado. Porque en cuanto alcanza esa perfección empieza el declive. ¿Y qué es? ¿Tener los ojos achinados o tenerlos redondos? ¿Ser de tez blanca o de tez morena? ¿Ser rubio o moreno? ¿Ser alto o bajo? ¿Qué es la perfección? Porque si es por ser alto, entonces el más alto de todos ganaría. Entonces la perfección es ser de 2 metros 50 centímetros. O eso ya no es adecuado. Saltar más rápido, saltar más alto, saltar más lejos. Pues un canguro sería más perfecto físicamente, porque un canguro salta más lejos que un ser humano. Entonces podemos decir que el canguro es perfecto físicamente, el ser humano no. Porque el canguro tiene más facultad de ser perfecto, de saltar. Yo a veces alucino porque la gente aplaude las facultades físicas que tienen otros. Y eso es como decir que aplaudan a un coche cuando enciende el motor. O la gente cuando aplaude en el cine, cuando no está ni el director, ni el productor, ni nada, sino está el que pone los rollos del cine, que ni se entera de lo que está pasando en la película y la gente aplaude. ¿Ustedes se han fijado en esa tontería? Que la gente es tonta. A veces la gente es como un poco tonta. Hombre, si es una obra teatral, yo lo entiendo porque ahí están los creadores y están los actores a los que hay que aplaudir. Pero aplaudir una cinta, ¿no? Y a un proyector de vídeo, eso es una tontería. A menos que le estén aplaudiendo a que el proyectó, pero lo dudo. ¿No? Lo dudo bastante. Entonces, los seres humanos tenemos los valores un poco trastocados. En ese sentido, nuestra personalidad, la cual por su naturaleza debe continuar sustancialmente imperfecta y también limitada. O sea, ella está así pronosticada y por muy bonito que tú eras o eres, eso va a degenerar en decrepitud y muerte. Todo. Circunstancias, temas, cuerpo, todo pasará, como dicen los budistas. Y si no has valorado lo que es de valor y tu conciencia no se ha traspasado hasta aquí, entonces tendrás que volver otra vez para traspasar la conciencia hasta arriba. Y si no, otra vez, y otra vez, y otra vez, y las que hagan falta. Hasta que termine pasando, porque esto será así, todo el mundo entra por el aro del cuerpo causal. Todo el mundo entra por el aro del cuerpo causal. El desarrollo espiritual de la individualidad se refleja ciertamente en la personalidad, pero solo hasta ciertos límites, ¿no? Hasta aquí solo puedes influenciar a tu individualidad. Los maestros dicen que la influencia que causa la personalidad sobre la individualidad solo es de orden positivo. Quiere decir que solo de tu mente inferior hacia la superior se podrán transmigrarán pensamientos de tipo superior y nunca inferior. Porque estos son como esas toallas sanitarias compresas para mujeres, ¿verdad? Que tienen una tela que dejan entrar el agua pero no la dejan salir. Pues esto es igual. Tiene un filtro que solo sube la sustancia adecuada pero no deja pasar la inadecuada. ¿De acuerdo? De esta manera, nosotros tenemos que este cuerpo, en cierta forma, se ve aumentado, ¿no? Engordado por lo superior. En eso es lo único que puedes afectar al resto del espíritu. O sea, mira el espíritu que es muy inteligente. Dice, bueno, yo les voy a dejar que me afecten, pero que me afecten positivamente. ¿No? Y ahí es donde llega la presencia yo soy.
porque ya les dije todo el recorrido. No puede ser que una cosa negativa de la personalidad pase de aquí. No puede, por ley espiritual no puede. Tiene ese filtro, se queda en la malla, se queda en la mente inferior, se embota la mente inferior y se hace un quebramiento totalmente de aquí. Se quiebra y no puede pasar. Ya les hablé en una ocasión, en otras clases, acerca de los magos negros que no pueden pasar desde el mental inferior hacia el superior. No pueden pasar. Ahí está el anillo no pase y no se puede traspasar. Quiere decir que ellos solo adquieren la segunda iniciación como máximo. La segunda iniciación. Para que ustedes vean que la iniciación no consiste en algo de ser mejor persona, sino en un esfuerzo consciente en conseguir las cosas. Ténganlo en cuenta. Porque un mago negro puede tener la primera y la segunda iniciación, pero nunca la tercera iniciación. O sea que por muy poderoso que aparente ser, y por muchas chorradas que aparente ser o tener, él jamás podrá moverse en el plano mental superior, que es donde llega el reino divino por completo, porque hay una vibración que le impide la entrada. Es la luz que emana de los reinos superiores que toda sombra la proyecta hacia afuera. O sea, cuando van a llegar, se les proyecta la sombra hacia el otro lado, hacia aquí, hacia el mundo de las sombras, precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, ningún mago negro puede pasar de la segunda iniciación. Y usted dirá, bueno, pero entonces, ¿qué hace para conseguir la primera y la segunda? Pues al principio no era mago negro. ¿Está claro? Hay un libro magnífico que algún día leeremos. Yo conseguí una vez una copia y no sé dónde se podrá conseguir más copias, que se llama Historia de una maga negra. Y es de Mabel Collins. No sé, no creo que sea autobiográfico, pero lo único que sí te puedo asegurar es que es un libro que narra la historia de una maga negra que se convierte en maga blanca, ¿no? Con el tiempo. Pero que hace todo tipo de cosas, y precisamente porque ha adquirido iniciaciones correctas, la primera y segunda gran iniciación, pero hay un momento en que cayó presa de sus deseos inferiores, mente inferior, pensamiento, y entonces tiene que reconstruirse. No podemos ir más lejos siquiera. También, fíjense ustedes, el libro de Milarepa, el gran yogi Milarepa del Tíbet, de de Ewans, que es un autor, pues narra exactamente lo mismo. Una persona que llega hasta un cierto punto y luego ya el espíritu dice hasta ahí, no te dejamos más. Porque es una ley espiritual. De acuerdo, dice aquí, el desarrollo espiritual de la individualidad se refleja ciertamente en la personalidad, pero solo hasta ciertos límites, hasta las limitaciones que le son inherentes a los planos inferiores y que le impiden la total expresión. Es necesario puntualizar este hecho que es causa de la confusión de algunas veces, o que algunas veces se hace patente en la mente de algunas personas cuando se trata de esta cuestión. Bueno, muy bien, hemos terminado. Ustedes, por favor, en la clase que viene, colóquenme sus comentarios acerca de todo el capítulo ya completo. Yo sé que algunos ya lo han traído, pero vuélvanselo a llevar y complétenme el capítulo, el comentario, y me lo traen el siguiente día de clases. Bien. Bueno, buenas noches a todos.